María, disculpen si de pronto el audio, ¿sí me escuchan bien? Porque veo que mi internet está como sub y baja, sub y baja. Listo, súper. Nace en Barranquilla, nosotros vimos la necesidad desde hace ya 4 o 5 años, en 2016, veíamos que las instituciones educativas distritales del sector oficial, o sea, las públicas, digámoslo así, todavía no implementaban al 100% la ley 1620, que es el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Vimos que había mucha necesidad, muchas lagunas, no la estaban implementando y digamos que los orientadores escolares o los psicoorientadores, como se llamaban anteriormente, no tenían conformado los comités de convivencia escolar, no contaban con manual de convivencia escolar actualizado. Y decidimos desde la Secretaría de Educación crear un equipo psicosocial, de profesionales psicosociales, formarnos en esta ley y poder de esa manera comenzar a formar y a empoderar a las instituciones educativas para que ellos mismos comenzaran a implementar su estrategia, la ley 1620 y comenzaran a ajustar todo de acuerdo a esta nueva normativa, ¿no? Que es promover la convivencia escolar y los entornos escolares seguros en la institución. De ahí, obviamente, han venido surgiendo muchas estrategias, porque esa estrategia se llamaba Gestores de Convivencia y Familia, un grupo de psicólogos que venía formando y empoderando a las instituciones educativas para que pudieran, de alguna manera, garantizar los derechos de nuestros estudiantes y los derechos de los actores de la comunidad educativa. Entonces, desde ahí comenzamos empoderando a las instituciones educativas y desde ahí empezaron a hacer otros bebecitos, desde la estrategia de Gestores de Convivencia de Familia. Y uno de los bebecitos, digámoslo así, se llama Casa de Valientes. El año pasado, voy a ir dándole la seguridad positiva, el año pasado, pues con esta situación de pandemia, nosotros continuamos con ese acompañamiento in situ. O sea, nosotros somos un equipo de psicólogos que vamos a las instituciones educativas y en el marco de la ley 1620 acompañamos a las instituciones educativas para que ellos, desde sus 4 componentes, promoción, prevención, atención y seguimiento, puedan darle manejo a todas las situaciones convivenciales que se presentan en las instituciones educativas y todas las problemáticas psicosociales que se presentan en la población que nosotros impactamos, que son muchísimas, ¿no? Y muchas de las secretarías que están acá, bueno, las 2 secretarías que están acá pueden saber que, bueno, nuestras poblaciones, las problemáticas no bajan de ideación suicida, consumo de sustancias psicoactivas, o sea, no es como solamente la violencia escolar, la agresión escolar, el bullying, no, sino unas problemáticas que de verdad requerían de unos profesionales psicosociales que empoderaran a los colegios. Entonces, de ahí el año pasado seguíamos con este acompañamiento, pero vimos que la pandemia estaba impactando todavía mucho más a las familias, no podíamos de pronto ir in situ porque estábamos en pleno confinamiento, cuarentena, entonces creamos Casa de Valientes, dijimos, necesitamos llegar a esos hogares, no solamente seguir empoderando a los rectores, a los orientadores escolares, a los profes y a sus comités de convivencia escolar, sino que dijimos, tenemos que llegar a ese hogar. Obviamente con la pandemia estábamos conectados, ¿no? Todo el tiempo a través de la virtualidad y teníamos que seguir ese acompañamiento dentro de esta nueva realidad. Entonces, aquí como pueden ver, el objetivo principal de Casa de Valientes es seguir brindando ese acompañamiento virtual, ¿verdad? A distancia, en el marco de la ley 1620, ¿no? Que es todo el ejercicio de los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos, es garantizar que esto se esté dando en nuestras instituciones educativas. Entonces aquí como pueden ver, aquí está fomentar todo lo que es la convivencia escolar a través de iniciativas, formaciones, identificar cuáles son esos riesgos psicosociales que se presentan en las instituciones educativas y que ellos sepan cómo manejarlos y atenderlos, asistirlos, que esa es ya la atención oportuna de acuerdo a todas las rutas que existen en el marco de esta ley, cómo se atiende el paso a paso, el protocolo en cuanto a una situación de consumo de sustancias psicoactivas o de bullying, de ciberbullying, una ideación suicida, de una violencia sexual infantil. Todos estos 4 componentes, promoción, prevención, atención y seguimiento, se venía de alguna manera haciendo mecanismos y acciones para que las instituciones educativas siguieran activando las rutas y garantizando los derechos de los actores de la comunidad educativa. Y obviamente vigilando y haciéndole seguimiento a todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Vimos en plena pandemia cómo seguíamos acompañando desde la distancia. Creamos una red de apoyo socioemocional. ¿Con qué? Con el grupo de orientadores escolares.
Nosotros tenemos unos aproximadamente 158 orientadores escolares o psicoorientadores, como lo llamaban anteriormente, pero también tenemos docentes de apoyo, también tenemos algunos coordinadores que a veces en algunas instituciones no cuentan con orientador escolar, entonces es el coordinador el que tiene que hacer las veces también, no solo de coordinador, sino de orientador escolar. Entonces, finalmente logramos hacer una red de apoyo con 175 orientadores escolares y docentes del Comité de Convivencia Escolar, ya fuera docente de apoyo, ya fuera cualquier otro docente líder que formara parte del Comité de Convivencia Escolar. Entonces, con esta red de apoyo, este equipo de psicólogos, teníamos contacto uno a uno a través de WhatsApp, hicimos unos 6, 7 grupos y teníamos contacto. Entonces, con ellos no solamente los acompañamos a que activaran las rutas, ¿verdad? Y pudieran seguir el proceso, el debido proceso para garantizar los derechos, para si tenían que activar alguna ruta, si tenían que seguir algún protocolo, pero también veníamos atendiendo todas las solicitudes de formación, sobre todo lo que se generó en pandemia, que fue todo lo referente a la parte emocional y de salud mental, ¿no? Todo este miedo, toda esta angustia que desafortunadamente estamos viviendo otra vez ahora en esta época. Barranquilla está bastante impactada, estas semanas han sido críticas para nuestra ciudad porque otra vez el brote se ha incrementado y bueno, ha sido fuerte. Y otra vez volvemos a retomar Casa de Valientes y seguir ese contacto con el colegio a través de los orientadores, seguirlos a ellos formando, acompañando, contención emocional y también brindándoles a ellos todas las herramientas, sobre todo en competencias socioemocionales, para que ellos a su vez puedan replicar en sus colegios, con sus maestros, con sus directivos y de esa manera poder transmitirles a los estudiantes y a sus padres de familia que también tanto acompañamiento están necesitando. Entonces, trabajamos a través de los 4 componentes. Promoción, como lo pueden ver acá. Entonces, todas las actividades, aquí les puedo más o menos enumerar rapidito qué actividades hacemos a través de promoción, creación de videos. Yo sí tengo algún tiempito, porque quiero ir bien precisa y no pasarme de los 30 minutos. Tenemos unos videos, ustedes pueden ver a través de nuestras redes de Instagram, Facebook y Twitter. Ustedes buscan Casa de Valientes, se meten a la Secretaría de Educación de Barranquilla y van a ver todos los videoclips que creábamos semanales en todo lo que eran temáticas de contención socioemocional para estudiantes, para maestros, para padres de familia. La idea era siempre estar ahí semana a semana a medida que iba transcurriendo la pandemia y bueno, por eso lo estamos retomando también ahora, ir dándoles a ellos las recomendaciones, las pautas a seguir para tener ahí de alguna manera acompañado a toda la comunidad educativa. Yo ahorita les puedo mostrar algunos, pero tenemos muchísimos. También logramos hacer la construcción de una plataforma web, Google Site, donde a través de esa plataforma teníamos todo lo que construíamos y todo lo que eran las ayudas en cuanto a competencias socioemocionales para que los profesores pudieran ingresar a este Google Site y encontrar actividades para desarrollar competencias socioemocionales en el aula, actividades de pronto de cómo manejar el duelo con ese estudiante que de pronto se conectó a la clase y decía que mi papá acaba de fallecer o mi hermanito acaba de fallecer por COVID. Todas las herramientas a través de ese Google Site, ellos podían acceder los maestros y les brindábamos herramientas para que pudieran de alguna manera hacer la contención también con sus estudiantes. Bueno, ahí están todas las actividades que nosotros realizamos a través de la promoción. Charlas motivacionales a los estudiantes de 11, ellos que tenían que enfrentar las pruebas saber en un año tan atípico, sin precedentes históricos, elaboración de guías, en fin, guías que fueran más flexibles y no esas guías tan rígidas, con toda esta pandemia que estaban viviendo, mucho de las quejas de los padres, y digamos como, no tanto quejas, sino pedían a gritos, por Dios, estamos viviendo algo tan difícil, queremos que esas guías que nos mandan a hacer, que venían obviamente del Ministerio de Educación, toda la normativa y los lineamientos fueran mucho más flexibles y respondieran más a las necesidades de la comunidad en un momento tan crítico, ¿verdad? Todo eso trabajamos en el componente de promoción. En cuanto a la parte de las formaciones virtuales, bueno, tuvimos un sinnúmero de formaciones virtuales haciendo el acompañamiento y atendiendo estas necesidades que la misma pandemia iba mostrando y lo importante era atender a los 3 actores importantes que son los estudiantes, docentes y familias, ¿no? Ahí solamente igual yo voy a los interesados y bueno, y a todos vamos a compartir estas diapositivas para que ustedes también puedan de alguna manera tomar de aquí todo aquello que les pueda servir, ya sea para replicar, para mirar, en fin. Pero todas estas son las formaciones virtuales que les dimos a los 3 actores
todo, ideación suicida, manejo del duelo, todo lo que tenía que ver con el desarrollo de las competencias socioemocionales en el aula, en fin, todas las temáticas de acuerdo a la necesidad y al contexto que se estaba viviendo. Estos fueron solamente algunos de los aliados que se articularon con nosotros durante toda la pandemia y que se articularon con Casa de Valientes y todo lo que surgió y lo que solicitábamos nosotros como Secretaría para que pudieran responder a la necesidad de la comunidad. Entonces teníamos, por darles un ejemplo, salud pública jugó un papel importante aquí desde el referente de salud mental, que bueno, lo que más se nos estaba presentando eran ideación suicida, suicidios, depresión, ¿verdad? Ellos jugaron un papel muy importante en las universidades, también todo lo que es la parte de las facultades de psicología de la Universidad del Norte nos apoyó muchísimo, fundaciones como Bavaria acerca del consumo de alcohol y CBF, en fin, ahí están como todos los aliados que se articularon con nosotros, también desde la alianza MINTIC, que fue crucial para todo esto que se estaba presentando a través del uso de las plataformas, los hackeos, saboteos a través de las clases virtuales, el uso seguro de las herramientas, los profesores para ellos, pues esto fue, digamos, un baldado de agua fría, sabíamos por décadas que las herramientas virtuales eran cruciales, pero tuvo que llegar la pandemia como para despertarlos y tocó empezar a formarlos para poder hacer buen uso de ellas y manejarlas de la mejor manera. En fin, ahí está de todito. En cuanto a prevención, seguíamos formando a la red de apoyo, a los orientadores en todo lo nuevo que iba saliendo y en todo lo que ellos iban solicitando, sobre todo en lo que es la parte del componente socioemocional. Eso fue lo que tuvo más prevalencia el año pasado y lo que seguirá teniendo prevalencia y digamos lo que ha venido como revolucionando nuestro sector educación en Barranquilla. O sea, queremos hacer mucho énfasis en lo que es la parte del ser, de las competencias socioemocionales, más que enfatizar no solamente en la parte académica, en los contenidos, en la cantidad de asignaturas, es, digamos, priorizar las competencias fundamentales y sobre todo darle mucho énfasis en las competencias socioemocionales. Aquí están todas las actividades que hicimos, participación y gestión con las, bueno, con las mesas, por supuesto. Hicimos también intervención en radio. Casa de Valientes llegaba a través de la radio, una emisora que nos brindó su espacio, y a través de ellos también llegábamos con mensajes a toda esa comunidad que no podía conectarse, que no tenía conectividad o que no contaban con los equipos. Entonces teníamos que llegar con ellos a través de radio, les hablábamos acerca de todo tipo digamos, les brindábamos todo tipo de recomendaciones, pautas, así sea para los padres, pautas de crianza, de cuidado, de autocuidado o de prevención de violencia sexual, en fin, de todo. Llegábamos a través de la radio también. Seguíamos atendiendo obviamente las situaciones convivenciales que se seguían presentando a pesar de que estábamos en educación a distancia. Obviamente aquí jugó un factor importante el hecho de que ya el niño no está en el colegio y no tiene enfrente a ese profe con quien se puede desahogar y puede contar lo que le está pasando en casa. Entonces era muy importante estar constantemente haciendo seguimiento de todo, atendiendo las situaciones que se presentaban, estar atentos a todos los signos y señales que de pronto un niño le podía manifestar a su profe a través de la virtualidad o a través de un WhatsApp y que ellos supieran identificar los signos y las alarmas para poder activar las rutas y hacer seguimiento de que todos los entes administrativos que se involucran en la activación de la ruta estuvieran haciendo, digamos, fueran operativas, porque por darles un ejemplo, teníamos situaciones de violencia sexual infantil y de pronto veíamos que la fiscalía no estaba atendiendo presencialmente, entonces las denuncias a través de la virtualidad eran complejas, las líneas estaban saturadas, entonces teníamos que estar ahí vigilantes, nosotros como Casa de Valientes y Secretaría de Educación, de que efectivamente ICBF, Fiscalía, Policía de Infancia estuvieran siempre 1A, fueran operativos y esas líneas que ellos brindan efectivamente estuvieran funcionando. O sea, estoy tratando de resumir lo más que puedo para no pasarme del tiempo. No quiero quitarle minuto a nadie. Este es un impacto general que tuvimos en el 2020 con esta estrategia. Estas fueron, aquí ustedes pueden ver todo lo que es las formaciones, los acompañamientos. Aquí se puede ver lo que impactamos en estudiantes, 5.909 estudiantes, en docentes 4.316, padres de familia, y pueden ver las cifras. En cuanto a estudiantes, formaciones, tuvimos unas 178, ahí están los acompañamientos formativos de los docentes, ¿verdad? Está todo lo que impactamos a los padres de familia, solo a través de la estrategia Casa de Valientes. Obviamente la Secretaría de Educación impactó, bueno, desde cada una de las oficinas,
pues con las competencias que cada oficina tiene, ¿no? Los casos acompañados solamente a través de la virtualidad o asesorías telefónicas fueron casi 500 casos de situaciones convivenciales tipo 2 y tipo 3, o sea, aquellas que ya son casi las tipo 3 que son constitutivas de delitos y estando en la virtualidad. Acá están los logros que se pudieron ver que dejan de pronto la estrategia de Casa de Valientes, red de apoyo socioemocional. Esta red ya quedó, sigue el 2021, ha sido un éxito, los orientadores escolares se sienten muy acompañados, los mismos maestros también se sienten muy acompañados, tenerlos uno a uno ahí, que nos pueden escribir a cualquier hora y siempre estamos ahí prestos a atenderlos, así que hacer contención emocional de acuerdo a lo que están viviendo actualmente, empoderamiento de la activación de las rutas, mejora en la operatividad y tiempos de respuesta, proyectos e iniciativas propias de cada una de las instituciones educativas digitales. Esto las llevó a ellas a generar muchas iniciativas, a ser un poco más autónomos y a ser más independientes en la creación y no esperar que fuera la Secretaría la que se las creara, sino ellos mismos también crearon muchas, involucramiento de docentes de aula en iniciativas que apuntan a todo lo que son competencias ciudadanas y emocionales. Fortalecimiento de las estrategias de prevención de deserción y apoyo emocional personalizado. Y de acuerdo a todo lo que nos dejó, todas las enseñanzas que nos deja Casa de Valientes, estos son los retos que tenemos para el 2021, seguir fortaleciendo el vínculo familia-escuela, que es crucial, a pesar de que sigamos a distancia, eso tiene que seguir ahí y tiene que ser una mancuerna, de otra manera no puede funcionar. Convivencia escolar como una nueva línea de aprendizaje emocional, o sea, el componente emocional ha tomado mucha fuerza y nos ha dado una nueva mirada a cómo emprender muchas acciones en educación en Barranquilla. Articulación especial con salud pública, importancia de la salud mental, es impresionante, de verdad lo que están viviendo las familias y lo que esta pandemia ha desatado y digamos lo que reveló, ¿no? Énfasis en los componentes de promoción y prevención, educación para la sexualidad y prevención de embarazo adolescente, que también, digamos, ha incrementado un poco de los casos que nos hemos enterado y nos reportan. Hay muchos que no nos reportan, ¿no? Fortalecer la red de padres, medición del programa de convivencia escolar. Bueno, esos son como los retos que tenemos para este año que ya estamos trabajando en ellos. Le doy paso a María José, mi compañera, rapidito para que ella nos cuente de la parte de bienestar docente, que ahí nos articulamos muy bien. Así como Erika nos contó de pronto acerca de la primacía que puede tener la parte socioemocional en estos momentos, porque bueno, yo creo que esas estrategias de las cuales vamos a hablar aquí tienen muchísimo que ver con el impacto que hemos podido hacer frente a la situación de pandemia, ¿verdad? Que no estamos hablando todavía de una post-pandemia ni nada que se le parezca, todavía estamos como más o menos metidos en el asunto, estamos siguiendo pues los lineamientos, pero como dicen por ahí, cuando nosotros nos enfrentamos a unas dificultades, tenemos que afrontarlo, ponerle el frente, inventar de pronto lo que no estaba inventado, o si había algunas estrategias que fueran útiles en otros lugares, de pronto poder aplicarlas. Si bien es cierto, en cuanto a bienestar, nosotros normalmente pues nos enfocamos a nivel país en lo que bienestar docente implica, y eso tiene que ver con actividades de recreación, con actividades culturales, con actividades deportivas, con mantener, digamos, a los profes un poco cercanos a los profes. Nosotros les decimos aquí con mucho cariño a nuestros maestros, los mantenemos como en cercanía con las secretarías. Pero este año que pasó, pues ya nos enfrentamos a una situación completamente nueva donde no teníamos posibilidad de hacer eventos masivos, ni de hacer justas deportivas, ni de poder hacer una macro fiesta o hacer cierto tipo de actividades que a ellos pues normalmente los mantenían como de buen ánimo. Y empezamos a investigar inicialmente cuál era el estado de la salud mental de nuestros profes, porque hay un tema que tiene mucho que ver con el aprendizaje, y es que nosotros no aprendemos si no nos emocionamos, ¿verdad? Si yo no estoy contento, yo no aprendo. Si no me gusta lo que me están diciendo, yo no aprendo sobre eso. Entonces empezamos a mirar un poquito más de cerca a nuestros profes y nos empezamos a dar cuenta que hay unos niveles de edades, de pronto de modelo de crianza, incluso modelo de cuidado, modelo educativo un poco tradicional. Hay muchos súper innovadores que son frescos, que tú dices, este profe motiva a aprender, tiene toda la práctica.
Pero nosotros no nos íbamos a meter como en esa teoría de cómo los hacemos que ellos sean mejores profes, porque en realidad ellos estudiaron para ser profesores y para aplicar su profesión, ¿verdad? De la mejor manera posible. Pero nos empezamos a dar cuenta que había unos factores que estaban afectando el desempeño de los profes muchas veces, o de pronto en esta situación nueva, y tiene que ver con toda la parte emocional y con toda la parte mental. En algún momento el ministerio nos solicitó a principio de año como que hagan un barrido acerca de la salud mental de los profesores. Nosotros diseñamos un instrumento, empezamos a hacer preguntas, empezamos a revisar todos los profesores que habían tenido incapacidades por esos motivos y nos dimos cuenta, una sorpresota, o sea, era la sorpresa, y es que habían más de 300 personas que habían presentado en algún momento afectaciones a la salud mental, habían consultado incluso acerca del asunto, es decir, habían ido por urgencias o habían ido al psiquiatra o habían ido a psicología a través de la EPS. O sea, ese número es un número que es enorme, pero que además tiene un subregistro mucho más grande, porque la gente en cuanto a salud mental tiende a consultar a particulares, no se va por la EPS. Entonces empezamos a consolidar todos esos datos y a revisarlos y nos dimos cuenta que lo que hacía falta en nuestros profes de pronto era ese acercamiento y poder tener como ese contacto un poquito más cercano en que alguien pudiera escucharlos. De pronto no le vamos a resolver todos los problemas, pero sí logramos como acercarnos un poquito más a ellos y ellos nos abrieron la puerta. O sea, eso fue como un trabajo de parte y parte, tanto desde la secretaría como de ellos. Entonces nos ideamos una estrategia que se llamó bienestar docente en la casa, porque además de esos casos mentales iniciales que teníamos, decidimos hacer un acompañamiento psicosocial de manera individual. Entonces empezamos a ubicar a cada uno de esos profes, llamarlos y decirles, profe, aquí tenemos una psicóloga que está disponible para escucharte, si tienes alguna dificultad, si quieres conversar con alguien. Empezamos a vincularlos y a acercarnos un poquito más a nosotros, y ellos pues nos abrieron la puerta de su corazón. Dicen por ahí que el corazón está alejado del cerebro, pero no hay una cosa más error que esa postura, porque yo siempre les digo, profe, tu corazón está aquí en el sistema límbico y también tienes tu materia gris y eso va agarradito de la mano. Entonces vamos a escucharte, trata de poner esas emociones en palabras y vinculémonos a que alguien te ayude a llevar el morral. Entonces creamos toda esa iniciativa donde los profes empezaron a escribirnos a los WhatsApp. O sea, mi celular personal se convirtió en la línea de atención emocional, una cosa así. O sea, era así como Erika les contaba que ocurre con las familias. Erika también muchísimas veces atendió profes y nos dio la manota y nos cogimos de la mano y nos vamos en que si yo hablo con un profe y necesita en una familia intervención, pues yo se lo paso a Erika y viceversa, porque nos van llegando casos de todas las instituciones. Barranquilla tiene 153 instituciones, de las cuales yo no podría decir que hay una que haya alguien que no haya consultado. O sea, todas las personas han estado, digamos, tocadas por la estrategia de alguna manera. Inclusive la secretaria les hizo unos videos donde les decía, profe, si usted se siente triste, llame a este número. Y dio mi número. Y eso lo hizo, yo no me enteré. Y cuando todo eso pues iba avanzando, empezábamos a tener esos contactos de todos esos profesores que hoy comentan los estados, están pendientes, me hablan de la evolución de su caso, me dicen, mira, estoy súper contento, ya he avanzado en mi proceso, algunos días estoy triste, porque también está bien no estar bien todo el tiempo. No estoy sola en el proceso, tenía un apoyo de 2 psicólogas más, aparte del equipo de Casa de Valientes, que es súper valioso, porque ellos son un poquito más. Pero nos enfocamos básicamente en eso, en la promoción de la salud mental de los docentes, en desarrollar toda la parte socioemocional con ellos y en hacer actividades no solamente grupales, sino a nivel de intervención individual. Tenemos casos atendidos, como qué casos, a los profes que están en condición de amenaza, por ejemplo, los profes que presentan un diagnóstico médico delicado, que de pronto te están diagnosticando un cáncer, que te están diagnosticando una enfermedad que te genera muchísima angustia, que no sabes de pronto cómo vas a poder reaccionar, hacemos esa contención. Hacemos atención pues, a los profes que están muy angustiados por el tema de la pandemia, ya sea
que han alterado algunas de sus condiciones como el sueño, la alimentación, de pronto todo lo que tiene que ver con la ansiedad, el manejo del estrés. También muchísima gente estaba en un proceso de depresión adicional a los casos iniciales que recibimos. Entonces, lo que hicimos fue como un consolidado entre ese diagnóstico inicial más todos los casos que se fueron presentando a lo largo de la pandemia, que fueron muchísimos más, por supuesto, se incrementó la atención. Y pues a través de eso nosotros logramos tener 313 casos acompañados individuales, que son mis casos, o sea, esos son como mis bebés del 2020. Ya este año tenemos más o menos 25 casos atendidos en lo corrido de estos 3 meses que llevamos. Nuestro enfoque iba más bien hacia los acompañamientos grupales, porque es mucho más fácil de pronto abarcar unos grupos más grandes y todo a través de la virtualidad. Entonces hicimos diferentes tipos de talleres, tuvimos a 42 acompañamientos grupales en total en todo el año. Y para este año hemos redoblado los esfuerzos. Entonces lo que hicimos fue unos grupos focales con los directivos, y a partir de las necesidades que ellos consideraban que digamos, seguían a partir del año anterior, nosotros construimos una nueva oferta de acompañamiento. Es decir, que si ellos me dicen, mira, mi problema es que yo necesito enfrentarme a la nueva realidad y que los profes se abran a la posibilidad de alternar. Queremos empezar, pero hay unos que les da mucho susto, entonces necesitamos algo para la ansiedad. Ok, surgió un taller para estrés y ansiedad para distinguir entre ellos. Necesito saber cómo me cuido a mí mismo si yo tengo una carga tan grande de cuidar a mis estudiantes. Entonces surgió un taller de cuidado al cuidador. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que podemos todo, ¿verdad? Y respondemos 24/7 y estamos disponibles en el celular para todos y tratamos de ayudar a esa comunidad, pero en el fondo nosotros no estamos bien. Y si yo no estoy bien, no puedo acompañar a otros y no puedo ayudarle con el moral. Entonces, empezamos a trabajar ya esas temáticas y pues nada, como resultado este año hemos tenido, hasta el día de ayer tuvimos 30, fue nuestro taller número 30 en estos 3 meses. Entonces, digamos que la proyección que tenemos de acompañamientos grupales va a ser considerablemente más alta que el año anterior, con las mismas personas, pero por supuesto estamos redoblando los esfuerzos, ya tenemos muchísima más receptividad. En un principio, pues sí, tuvimos unos retos, los profes nos decían, ¿tú quién eres? ¿Y de dónde saliste tú? Entonces lo que hacíamos era escribirle WhatsApp, profe, soy la psicóloga de bienestar, estoy disponible para ti. La psicóloga de bienestar, decían como, ¿alguna vez a mí alguien de la secretaría me preguntó que cómo me sentía o que cómo estaba? Hola, profe, te estoy preguntando. Bienvenido al nuevo mundo. Entonces, empezaron a darse cuenta que sí podíamos estar muy cerquita, que podíamos acompañarlos. Y por supuesto, nos han hecho todo tipo de consultas con las que hemos podido, digamos, ayudar a mitigar un poquito toda esta sensación de desasosiego, de pronto la angustia, el temor al futuro, el no saber qué va a pasar, el que alguien me ayude a llevar esa carga. Entonces, yo creo que lo que ha sido súper clave para bienestar docente en la casa ha sido que mientras ellos estuvieron ahí, son los héroes, de verdad no estaban preparados para estas circunstancias. Yo siempre les digo a los profes, los médicos, los psicólogos, estamos preparados para estas cosas porque nos entrenan para poder atender, pero los maestros no. Entonces les tocó así, cualquier día los tiraron al agua y les dijeron, pues esto es lo que hay, aprenda tecnología. Si tiene 65 y no sabe aprender el computador, pues aprenda y hágame la guía, pero en una semana la mandas. Entonces, en medio de todas esas circunstancias, para nosotros desde Barranquilla Prima, definitivamente lo importante que pueden ser las emociones como base para el aprendizaje y para que todas las áreas de tu vida estén, digamos, en un equilibrio, en una armonía, que estén coordinadas y que no haya desbalance en eso. Entonces, por eso, pues la clave para nosotros es muy psico, socio, emocional, todo lo que tiene que ver con educar desde el amor, que es básicamente lo que hemos aprendido en este equipo maravilloso. Muchísimas gracias.
Aquí pues tienen una fotico como de los diferentes temas que trabajamos el año pasado. Este año la oferta es mucho más amplia, tenemos 19 talleres distintos, pero aquí tenemos como los más claves. Y es entrar un poquito como en eso del corazón y el cerebro van de la mano. Entonces vamos a alinearnos y así podremos hacer mejor impacto con nuestros estudiantes, nuestras familias y pues toda la comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Erika. Bueno, le voy a dar paso a Edwin para que tengamos al final un espacio para las preguntas. Muchísimas gracias. Yo tengo las mías aquí anotadas y les invito a que a medida que las vayan surgiendo, nos las vayan poniendo para que al final no tengamos una lluvia de preguntas difíciles de organizar, sino que las vayamos organizando con tiempo. Edwin, todo tuyo el micrófono. Listo, ahora sí. Buenas tardes para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Gracias a María José y a Erika por aportarnos todos esos elementos tan valiosos en términos de educación socioemocional y salud mental, en este caso específico para maestros y maestras que han estado pues todo el tiempo acompañando a nuestros estudiantes y a sus familias en este proceso pues tan complejo como lo ha sido la pandemia para nosotros y obviamente a nivel mundial. Como lo menciona Nigna, pues yo me voy a concentrar un par de minutos, me disculpo porque justo están haciendo una construcción al lado de la casa y seguramente escucharán ruidos de fondo, pero pues bueno, no hay de otra, así nos toca en el marco de esta nueva realidad. Voy a compartir pantalla, voy a presentarles muy rápidamente, digamos, lo que ha sido los logros y los avances en el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura del sistema educativo de Bogotá. Y posteriormente, aprovechando que Erika y María José nos compartieron un poco de lo que vienen haciendo en educación socioemocional, yo también quiero hacerlo, pero desde la mirada de niñas, niños y jóvenes, digamos que sería como la otra cara de la moneda en este caso. Lo primero es que, bueno, hay que entender un poco de qué se trata el sistema educativo de Bogotá. Y es que cuando hablamos del sistema educativo de Bogotá, estamos hablando no solamente de instituciones y colegios oficiales, como los que conocemos todas y todos los que nos encontramos acá, sino también de instituciones y colegios privados, de universidades e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. En conjunto, estos grupos de instituciones educativas suman un poco más de 2.500.000 personas que mueve el sistema educativo de Bogotá. Solamente en el sector oficial, si habláramos de maestros y de maestras, estamos hablando de un poco más de 35.000 maestros y maestras. Y si habláramos de solamente estudiantes, solamente en el sistema público estaríamos hablando de un poco más de 800.000 estudiantes, sin sumar a un privado y sin sumar en universidades y sin sumar instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano. Les cuento esto porque digamos, esto suma a un nivel de complejidad muy importante a gobernar o a tratar de administrar de la mejor manera lo que significa una pandemia en un contexto territorial como lo es Bogotá, porque la afectación en este caso es mayúscula por la cantidad de personas que se movilizan y también por la cantidad de instituciones de las que estamos hablando. Teniendo en cuenta entonces ese pequeño contexto, me voy a concentrar inicialmente en esta parte. Ustedes me avisan si ya están viendo la presentación, por favor. Sí, listo, perfecto. Entonces, hablar de la reapertura gradual, progresiva y segura en Bogotá, per se, es un gran reto de ciudad, porque significa que no solamente hace o es responsabilidad de la Secretaría de Educación, sino que entra en juego unas articulaciones interinstitucionales que son indispensables para poder llevar a cabo esta reapertura en un sistema educativo como el que maneja esta ciudad, con movilidad, con Secretaría de Educación, con Secretaría de Seguridad, en fin, digamos que ahí hay una serie de alianzas interinstitucionales que se gestan para darle prioridad y poner en el centro a los niños, niñas y jóvenes de las decisiones que tome la ciudad, en este caso. Nada más retador en este tiempo que vivimos que reabrir los colegios, nada más necesario para evitar la agudización de las brechas educativas y mitigar el profundo impacto de la pandemia en la salud emocional, como lo mencionaba María José y Erika, no solamente en maestros y en maestras, sino también en niños, niñas y jóvenes. Lo que han vivido nuestros niños, niñas y jóvenes a causa de esta pandemia no son los efectos directos, aunque también, quiero dejar claro eso, aunque también no son los efectos directos de un COVID o de un virus
que claramente ha puesto en jaque a la humanidad completa y que por supuesto debemos aprender desde allí unos elementos muy importantes, sino también esos factores secundarios o esas afectaciones secundarias que vienen con las medidas que han tomado las diferentes ciudades y los diferentes gobiernos para esto. Estar durante más de 10 meses alejado físicamente de sus compañeros y de sus compañeras, estar encerrados todo el tiempo en los hogares de nuestros niños, niñas y jóvenes. No todos tienen el privilegio de estar en unas casas cómodas. Muchos de nuestros niños y niñas, por ejemplo, son población migrante, por ejemplo, viven en situaciones de arriendo o en situaciones del pagadiario, que pues ponen unas dinámicas sociales y complejas alrededor de esto. Solamente durante el año 2020, el incremento de la tasa de suicidio consumado en niños, niñas y jóvenes incrementó en un 31.5%. Eso ya es una cifra desgarradora y alarmante, y por supuesto es el principal motor que nos dice a nosotros pilas, porque esos escenarios protectores, esos escenarios de cuidado como lo son las escuelas, pues tienen que abrir, y la ciudad debe adaptarse a eso y debe privilegiar el retorno de los niños, niñas y jóvenes al sistema educativo para que pues en el marco de eso nuestros maestros y maestras puedan identificar esos factores de riesgo y pues también allí activar las diferentes rutas que plantea la ley 1620, como lo mencionaba anteriormente ya la Secretaría de Educación de Barranquilla. Entonces nosotros ideamos un plan que se llama el Plan de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura para el Sistema Educativo de la capital, que está concebido bajo 3 principios. El primero es la gradualidad, para desarrollar poco a poco el proceso que permita recobrar la confianza con la comunidad educativa, y esto es lo más difícil. El COVID-19 y toda la pandemia ha sembrado unos miedos muy profundos y muy válidos en cada uno de nosotros y de nosotras. No nos estamos enfrentando a cualquier decisión, sino nos estamos enfrentando a decisiones de vida complejas en el día a día de lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, no podemos pretender que el sistema educativo abra de la noche a la mañana y que tengamos una normalidad en presencialidad académica como estábamos acostumbrados. Eso no va a ser posible, y no va a ser posible durante todo este año. ¿Qué es lo que sí es posible? Pues que vayamos abriendo poco a poco y que vayamos privilegiando grupos. Por ejemplo, privilegiemos la primera infancia. Si sabemos que en esas primeras etapas de vida se requiere de la socialización para fortalecer los procesos de aprendizaje, pues hay que priorizarlos. Si sabemos que hay niños, niñas o jóvenes que son víctimas o que están sufriendo de algún tipo de vulneración, pues privilegiemos esos grupos. Si hay otros niños y niñas más privilegiados que han tenido unas mejores oportunidades por sus familias, por sus contextos culturales, socioeconómicos, etcétera, pues seguramente estos niños y niñas podrán mantenerse en el marco de ese aprendizaje remoto, pero le estaremos dando la oportunidad a otros niños y niñas que, por ejemplo, no tienen equipos de cómputo, no tienen conexión a internet, no tienen un papá o una mamá o un cuidador que pueda asesorarlos en sus tareas diarias, en sus actividades académicas, a que retornen a la presencialidad escolar. Por lo tanto, de esta manera entendemos la gradualidad. ¿Por qué un principio de progresividad? Pues para que los colegios reabran según las condiciones de salud pública de la ciudad. Si tenemos en este caso localidades que se encuentran aisladas, que se encuentran con una mayor, digamos allí, restricciones por causa de la contingencia, pues tenemos también otras localidades y especialmente en zonas rurales donde sí es posible estar en ese retorno. O en términos de progresividad, también analizando el comportamiento epidemiológico de la ciudad, pero siempre teniendo en cuenta de darle un principal interés y colocar a los niños, niñas y jóvenes en el centro de las decisiones. Si hay que tomar la decisión de cerrar otros sectores para que las escuelas puedan permanecer abiertas, pues esa es la decisión en la que debemos avanzar. ¿Es difícil? Por supuesto. Todas las decisiones que uno toma siendo funcionario público son supremamente complejas, todas son supremamente vigiladas y todas deben estar argumentadas técnicamente. Pero pues justamente son las decisiones que uno toma al estar en estos roles. Creo que no había tenido la oportunidad de presentarme, o no lo hice, ya estaba como metido en el cuento escuchando a María José y a Erika. Edwin Usa, director de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación de Bogotá. Y bueno, un placer estar acá compartiendo con todas y todos ustedes. Y tenemos un tercer principio, que es el principio de seguridad, y es el marco de todas las decisiones que nosotros tomamos.
digamos que Bogotá ha recibido mucha presión a nivel nacional porque hemos ido de manera progresiva, gradual, segura, pero preferimos tomarnos un poquito más de tiempo, analizar con mayor cuidado cada una de las cosas, hacer alianzas con científicos y científicas de la región y del país para tomar las decisiones que realmente brinden un mayor nivel de seguridad a la comunidad educativa. Eso no significa que nosotros podamos asegurar al 100% que nada va a pasar, pues no, estamos viviendo con un COVID, pero sí significa que podemos disminuir al máximo esos riesgos que pueden prevenirse en el marco de los contextos educativos. Entonces, este plan tiene como 3 etapas, una etapa de planeación, una etapa de desarrollo y una etapa de seguimiento, que pues tiene unos hitos que nosotros nos propusimos para poder llegar a esa reapertura gradual, progresiva y segura. Como quiero mostrarles otras cosas, hay diapositivas que me voy a saltar de una para concentrarme en otras de mayor interés. ¿Qué elementos generales contiene el plan o qué elementos se han vuelto indispensables en el marco de esta reapertura y que de pronto nos pueden dar pistas también en cómo hacerlo en otros contextos con otras realidades completamente distintas a la de la ciudad de Bogotá? Lo primero es que se constituyeron equipos de apoyo que hacen visitas directas a las instituciones educativas, sede a sede, no colegio a colegio, porque un colegio puede tener, por ejemplo, en el caso de Sumapaz, un colegio puede tener 11 sedes. En nuestro caso vamos sede a sede. ¿Para qué? Para verificar esos espacios físicos, para verificar la ventilación y la aireación de cada uno de los salones y de los espacios escolares seguros, para verificar en el marco de su distanciamiento cuántas personas realmente puede soportar esa institución educativa de acuerdo a su propia capacidad de aforo, de ventilación, de entradas, de salidas, de disposición de diferentes elementos. Esa visita de esos equipos, pues finalmente arroja unas fichas técnicas para cada institución educativa en la que les dice cuánto aforo puede soportar cada uno de los salones, el comedor, la biblioteca, el auditorio, lo que sea, cada uno de los espacios y en total la institución educativa, cuál es el aforo completo que soportaría esa institución educativa, soportado desde un análisis técnico, digamos, juicioso, riguroso en el marco de eso. También se analiza cómo se puede llevar a cabo el proceso de demarcación, de señalización, si se requieren o no se requieren más lavamanos, por ejemplo, si se requieren o no se requieren cuántos termómetros de acuerdo a las entradas que disponga esa institución educativa, si se requiere alguna adaptación especial en el marco de las sedes, pues porque hay unas sedes que requieren algunos mejoramientos en el marco de esta emergencia. Y a partir de eso, pues se inicia todo un trabajo que pues posibilita hacer ese acompañamiento. Hay allí también, pero lo miraremos más adelante con mayor detalle, una intervención en términos de infraestructura y mejoramientos, digamos algunos baños que hay que arreglarse, algunas disposiciones de algunas áreas escolares que hay que entrar a mejorar en el marco de esta contingencia. Se hacen las demarcaciones de las instituciones educativas. Este ha sido un trabajo conjunto también muy bonito en 2 vías principalmente. La demarcación de los salones, propiamente dicho, como ya tenemos, digámoslo, abro comillas, una plantilla, cada institución educativa, dependiendo del tamaño de los salones y la disposición, va un equipo que decide cuál es la mejor distribución específica para esa institución educativa en cada uno de los salones. Se hace una plantilla en uno de esos salones y luego, en compañía de las personas de servicios generales de esa institución educativa, se hace la demarcación del resto de salones que tenga esa institución. Así como tenemos colegios que tienen, no sé, 10, 12 salones, pues hay colegios que fácilmente pueden tener más de 100 salones porque son megacolegios que albergan un poco más de 5,000 niños, niñas y jóvenes en esas instituciones educativas. Entonces, ha sido un trabajo en equipo muy bonito con las personas de servicios generales, con las mamás, con los papás que también tienen a sus hijos e hijas en el marco de estas propias instituciones educativas. Y todo lo que es la demarcación de esos espacios comunes, los pasillos, la entrada para el colegio, los patios, por ejemplo, pues se hace ya por medio de una contratación específica que ha desarrollado la Secretaría de Educación, pues para que las personas puedan pintar ya cada una de esas zonas, dejar las flechas demarcadas, cada uno de esos espacios demarcados. Asimismo, tenemos pares de acompañamiento pedagógico territorial en cada una de las 20 localidades de Bogotá. ¿Para qué? Para que acompañen a ese grupo que ha conformado la institución educativa a adaptar sus protocolos a la realidad específica de esa institución educativa. ¿Qué hizo la Secretaría de Educación? Construyó una serie de lineamientos y una guía general, pero esos lineamientos no pueden ser aplicados como si fueran
mágicos a todas las instituciones educativas. Cada institución educativa tiene que analizarlos y por lo tanto adaptarlos a su propia realidad institucional. Una cosa es que tengan, por ejemplo, 3 jornadas. Otra cosa es que, por ejemplo, tengan el 30% de sus maestros con comorbilidad y el 70% que puedan volver a la reapertura gradual, progresiva y segura. Otra cosa distinta es que tengan 3 entradas o una, ¿sí? Entonces, todas esas características hacen que el protocolo deba adaptarse específicamente a esa realidad institucional. Luego de que se adapta el protocolo, se carga en la página de la reapertura que creó la Secretaría de Educación, que tiene como 3 fines principales. Uno, mantener informada a la comunidad educativa. Queremos ser 100% honestos y transparentes con la información que se produce desde la Secretaría de Educación. ¿Para qué? Pues para ganar confianza. Si hay un caso, por ejemplo, en el marco de la reapertura de contagio, pues se le cuenta a la comunidad, oiga, mire, hicimos 2.000 pruebas de PCR en las instituciones educativas, el 95% salió perfecta, todas negativas, el 1.3% ha salido positivas y el otro 2.8% está en análisis por los laboratorios. Pero que la información sea de esa manera clara, transparente, honesta, pues también nos ayuda a ganar confianza en el marco de las comunidades educativas y a entender que en esta nueva realidad, pues necesitamos eso, construir unas capacidades ciudadanas distintas, o mejor dicho, promover esas capacidades ciudadanas que hemos venido hablando hace muchos años, hace por lo menos 2 décadas, pero que en el momento y en la realidad particular en la que estamos hablando, pues ahora son más importantes que nunca. Lo tercero es, se hizo una compra de elementos de bioseguridad para las comunidades educativas muy importantes, lavamanos portátiles de diferentes tamaños, para niños de preescolar, para niños más grandecitos, para los jóvenes que ya realmente son más grandes que uno, ahora son supremamente gigantes estos chinos en las instituciones educativas. Asimismo se hizo compra, por ejemplo, de tapabocas. No se podía comprar un tapabocas para un niño, pues porque hay que cambiarlo cada cierto tiempo, hay que lavarlo, hay que tener allí unos cuidados, entonces se compraban tapabocas para niños y niñas, tapabocas para maestros, maestras, directivos docentes, administrativos, las caretas, los termómetros, los tapetes, etcétera. Digamos que el comportamiento de la pandemia ha ido cambiando y pues en esa misma medida creo que un gran reto de las secretarías de educación del país es que han tenido que aprender a ser flexibles, porque en el marco, digamos, de la administración pública, lo menos flexible realmente son los procesos que nosotros tenemos para cualquier cosa, para contratar, para comprar, para hacer cualquier cosa. En el marco de la Ley 80, pues hay toda una estructura que pues digamos no fue pensada nunca para una pandemia o una complejidad tan grande como la que estamos viviendo nosotros ahorita. Articulación con la Secretaría Distrital de Salud y con otras entidades, como lo mencioné al principio. Toda la parte de directivos y directivas docentes, maestros y maestras en 2 líneas. Uno, apoyar esa labor docente que están desarrollando y ese conocimiento específico que tienen los maestros y las maestras. Y por otro lado, también poder hacer una caracterización de su salud, de su estado de salud, para verificar a partir de un test de autorreporte, pues quiénes pueden realmente retornar a la presencialidad escolar y quiénes no, porque eso es fundamental al momento de pensarse un proceso de flexibilización curricular. Si yo como rector o rectora o coordinador o coordinadora que tengo 20 maestros, sé que de esos 20 solamente pueden ir 12 y 8 no, pues debo pensar cómo adapto en términos de flexibilización curricular lo que va a pasar en el marco de la presencialidad, porque ya sé que 8 de mis maestros se van a permanecer en acompañamiento remoto. Entonces viene todo el proceso de flexibilización curricular, qué priorizamos en la presencialidad y qué no, y qué debe quedarse en acompañamiento remoto. Y en el marco de esto, la Secretaría de Educación ha dado una pauta muy importante en Bogotá y es pilas. Los primeros meses de la reapertura gradual, progresiva y segura, debemos priorizar la pedagogía del reencuentro. Debemos priorizar la salud mental y el bienestar socioemocional, no solamente de niños, niñas y jóvenes, sino también de maestros, maestras, directivos docentes, personas de servicios generales, de todos. Debemos darnos la oportunidad de reencontrarnos. No puede ser que hoy abramos una escuela y lleguemos como si nada a la clase de matemáticas, como si nada en el mundo hubiese pasado. Pues no aprendimos nada de esta pandemia. Debemos darnos la oportunidad de recuperar esos aprendizajes e incorporarlos al currículo mismo de la institución educativa. Por eso esta apertura pues un poco va más orientada hacia ese proceso. Se hizo un esfuerzo muy grande en términos de mantener un diálogo con la comunidad educativa, no solamente ahorita para el tema de la reapertura, sino desde el inicio, desde el momento mismo en el que se declaró la pandemia. Nosotros, una semana antes de que se declarara la pandemia a nivel Colombia,
lo que hicimos fue encontrarnos con maestros y maestras los fines de semana para mirar cómo podríamos adaptar las prácticas pedagógicas a acompañamientos remotos. Y de allí nace una plataforma que se llama Aprende en Casa, que en este momento está diversificada. Tiene programas de televisión, programas de radio, guías impresas o material impresa que se llama Aprende en Casa, Toca tu Puerta. Tenemos todo el material virtual y pedagógico que se ha cargado en la misma plataforma, webinars, seminarios, todos los convenios que se han hecho con Maloca y con otras organizaciones. Digamos que esto se ha diversificado a medida de que hemos ido aprendiendo también de esta contingencia. Pero desde el primer momento lo que dijimos fue, aquí el gobierno escolar juega un papel fundamental, porque si el gobierno escolar representa a cada uno de los actores que constituyen a la comunidad educativa, pues serán esas voces, esos representantes y esas representantes los que van a tener un papel de liderazgo inmenso en la manera en la que se lidere o se gestione esta contingencia dentro de la institución educativa. Lo fácil es no hacer nada, lo difícil es gestionar. Lo difícil es, por ejemplo, entrar en este proceso de reapertura por todo lo que demanda, pero hacia allá debemos avanzar. Nuestros niños, niñas y jóvenes lo necesitan. Un esfuerzo también muy importante y políticamente estratégico en términos de generar un mayor recurso y de permitir o de postular al Consejo de Bogotá para que nos autorizara una compra de recursos o dispositivos tecnológicos, la compra de 100.000 tabletas para entregarle a niños, niñas y jóvenes y sus familias, pues que no tienen conectividad, pero que se requiere. Claramente que se requiere, porque si estamos hablando de este tránsito y de que la educación remota también llega para quedarse y debe hacer parte integral de nuestros currículos, pues también debemos avanzar y fortalecer hacia eso. Sabemos que no es suficiente. Nosotros hicimos una caracterización y nos dan un poco más de 305.000 niños, niñas o jóvenes que requieren un apoyo, por ejemplo, de ese tipo. Pero pues también somos conscientes de que hay un recurso y pues que digamos que hay, digamos, una capacidad allí que no podemos superar y en esa medida, pues según los cálculos, nos dieron para 100.000 tabletas, que son 100.000 familias y 100.000 niños, niñas y jóvenes que se verán beneficiados, que ya se están viendo beneficiados con este tema. Y desde el día 1 en el que se declaró la pandemia, montamos un sistema de alertas tempranas por enfermedad respiratoria, en la cual le pedíamos a las comunidades educativas, a los rectores, rectoras, coordinadores y coordinadoras, que nos compartiera cuando algún miembro de su comunidad educativa tuviese alguna afección asociada a enfermedades respiratorias. No todas terminan siendo COVID-19, ¿cierto? Pero sí nos permite hacer una vigilancia epidemiológica de lo que pasa en el sector educativo. Y además nos permitió montar un equipo de acompañamiento pedagógico que se llama el equipo RIOP, Respuesta Integral de Orientación Escolar, que brinda acompañamiento socioemocional a esas familias. Porque imagínense lo que es estar afectado por COVID-19 en una familia donde el papá o la mamá resultaron contagiados, o donde el niño o la niña está contagiada, pues eso genera un estrés y una carga emocional muy grande en las familias. Solamente el año pasado hicimos un poco más de 7.000 acompañamientos socioemocionales en las comunidades educativas. Pues ya estamos claramente en el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura. Todo esto se ha logrado porque constituimos 5 equipos. Un equipo para que acompañe a las instituciones educativas en la adopción de protocolos, un equipo para que acompañe a las instituciones educativas en la verificación de los aforos y los requerimientos específicos que se necesitan para hacer la reapertura, que nosotros denominamos espacios escolares seguros, un equipo específico de apoyo socioemocional para acompañar a esas comunidades educativas y especialmente a niños, niñas, jóvenes y familias que han requerido un acompañamiento para fortalecer su salud mental y el bienestar socioemocional, porque se han visto afectados no solamente por la pandemia, sino por otras circunstancias que vienen pasando en su contexto familiar o su contexto cercano. Aquí montamos 2 unidades móviles especializadas, una en conducta suicida y otra en violencia sexual, porque ambas se dispararon durante el 2020. Montamos 20 comités, el comité local de seguimiento a la reapertura, uno por cada localidad, está coordinado y liderado por el director o directora local de ese territorio y tiene el mapa completo de lo que está pasando en su localidad, acompaña a los colegios públicos, privados, universidades, los que sea, orienta y asesora en la formulación de los protocolos, orienta y asesora para que se carguen y se habiliten posteriormente esos procesos, hace visitas aleatorias para verificar que se estén cumpliendo esos protocolos y no trabajan solos, están en articulación con la Secretaría de Seguridad y con la Secretaría de Salud, siempre trabajando de manera articulada en cada uno de los territorios.
Un equipo de flexibilización escolar que acompaña justamente en ese proceso, que no es nada fácil, es un gran reto, pero por fortuna los maestros y maestras tienen un saber impresionante específico alrededor de este tema, y un equipo de bienestar escolar que, entre otras cosas, lo que ha hecho es vincular enfermeras o auxiliares de enfermería específicos para que acompañen a las instituciones educativas que están en el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura. ¿Qué considero yo un gran logro? La participación de la comunidad educativa. Yo les decía que desde el principio hemos mantenido la comunicación constante con la comunidad educativa, y parte de esa comunicación fue preguntarles si querían o no retornar a la presencialidad escolar durante el 2020 o si preferían esperar para el 2021. Quiero destacar especialmente la última columna, y es que no solamente le preguntamos a los padres, madres y cuidadores, sino que también le preguntamos a los jóvenes y a los niños y niñas entre los 0 y los 13 años si querían retornar o no a la presencialidad escolar. Y miren que el comportamiento de la participación de niños y niñas fue supremamente gratificante. Fue 18.658 niños y niñas que en este proceso participaron en esa consulta. Y fue muy interesante porque permitió abrir unos debates que son estructurales en el sistema educativo, pero que debemos dar. Muchos de los padres, madres o cuidadores nos decían que por qué les preguntábamos a los niños, que los estábamos induciendo, que ellos aún no tenían la capacidad para tomar ese tipo de decisiones. Pero nosotros pensamos justamente lo contrario, es que las niñas y los niños son sujetos políticos y críticos, capaces de aportar a la transformación cultural de este país. Las niñas y los niños pueden educar a los adultos. Muchos de los protocolos de bioseguridad, de esas acciones de cuidado y autocuidado, los niños y las niñas las tienen mejor interiorizadas que los adultos y las hacen respetar. Tienen un proceso de autorregulación mayor que nosotros. Entonces, en esa medida, le apostamos también políticamente al tema del empoderamiento y la movilización de niños, niñas y jóvenes. Con los logros que hemos logrado, valga la redundancia, en los diferentes aspectos o en 5 temas específicos. Uno, en mantener el derecho a la educación a pesar de la contingencia, en el acompañamiento remoto, y en estos 2 detalles que parecen mínimos, pero que han sido fundamentales en este proceso. Se han entregado más de 5.897.492 apoyos de alimentación escolar a niños, niñas y jóvenes. Y eso ayuda justamente a mantener el proceso educativo de esos niños, niñas y jóvenes, porque de otra manera se hubiesen desconectado completamente de las instituciones educativas. El segundo es que en vez de disminuirse la matrícula, que es un factor que ha pasado en muchas partes del territorio nacional, que al desconectarse de la escuela y al estar de manera remota, pues los niños van desertando del sistema educativo, en Bogotá creció en 5.441 estudiantes nuevos en la matrícula para este año. Eso tiene 2 caras de la moneda. La primera de ellas es que no tuvimos deserción. Chévere por la Secretaría de Educación de Bogotá. La segunda de ellas es que demuestra que muchas familias tuvieron afectación económica y tenían a sus hijos en colegios privados y los pasaron ahora para el sistema educativo oficial, pues porque no tienen cómo pagar, porque hay otras maneras o otras necesidades específicas que tienen esas familias. Y por lo tanto hay un reto importante en el marco de la ciudad. Aquí como para redondear, pues todo lo que ustedes ven ahí, más de 7.000 acompañamientos, 15.088 niños, niñas y jóvenes vinculados a los programas de educación superior, que también es una apuesta fundamental, que no se queden solamente en el camino, sino que logren acceder a esa otra línea de educación superior. Y estos son los retos que aún mantenemos en el sistema educativo, pues porque aunque uno trabaja muchísimo, avanza muchísimo en muchas cosas, pues siempre hay unos retos importantes en la ciudad que debemos seguir asumiendo. Actualmente tenemos 100 colegios en reapertura gradual, progresiva y segura que le han dado la oportunidad a más de 18.980 estudiantes de retornar a sus colegios, con la compañía de 1.621 maestros y maestras. Esta semana se unen 27 colegios más y durante el 12 de abril, pues esperamos, si las condiciones epidemiológicas lo permiten, que el resto de las instituciones educativas se unan. En colegios privados, 514 instituciones educativas privadas ya retornaron a la presencialidad escolar, más de 81.300 niños, niñas y jóvenes en el marco de este proceso. En educación superior, 49 instituciones de educación superior retornaron a la presencialidad escolar, 132 sedes, 16.980 estudiantes promedio diario que están asistiendo a estas instituciones. En términos de habilitación de protocolos, ya tenemos 1.678 instituciones educativas habilitadas.
De estas 336 instituciones educativas distritales, 1.075 jardines y colegios privados, 83 instituciones de educación superior, 152 instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 16 del SIENA y 16 establecimientos de educación informal, esto con corte al pasado 26 de marzo, que era viernes. Gracias, Edwin, por aceptarnos la invitación, por presentarnos además este tema que, si no estuviste pendiente en el chat, genera, digamos, múltiples posiciones, posturas, preguntas, inquietudes. Antes de darle la palabra a la Secretaría de Educación de Córdoba, pues quería contarles un poquito que tenemos docentes, muchos docentes de primaria, docentes pues de múltiples territorios del país, muchos orientadores y orientadoras escolares. Y bueno, yo estoy recogiendo las preguntas y pues les doy la palabra a Nadine y a Blanca para que nos cuenten la experiencia de la Secretaría de Educación de Córdoba. Buenas tardes a todos. Un saludo fraternal desde el departamento de Córdoba, especialmente de Sahagún, Córdoba. Bueno, vamos a comenzar 2 momentos. Le vamos a mostrar nuestra estrategia que la llevamos 2020 y ahora el 2021, pero lo dejo con mi amiga Blanca, que es la líder de calidad de la SEC Córdoba. Ella nos va a explicar un poco y yo continúo mostrándole cómo trabajamos en este año de emergencia sanitaria. Buenas tardes, respetados docentes, compañeros de la Secretaría de Educación de Barranquilla y Bogotá, representantes de Educapaz, formadores y tutores PTA y asistentes en general. Reciban un cordial saludo desde la ETC Córdoba. Mi nombre es Blanca Martínez Angulo, profesional especializado del área de calidad educativa. Y hoy, junto con mi compañero Nadine Villacop Vivero, tutor PTA, estaremos presentando nuestra buena práctica pedagógica denominada Encuentros de Profes para Profes y lo que surgió de esos encuentros, que fue el Banco de Guías de Aprendizajes de Córdoba. Esperamos que este sea un espacio y que sea otra oportunidad para seguir compartiendo y aprendiendo de las experiencias de nuestros profes. Atendemos el servicio educativo de 27 de los 30 municipios del departamento de Córdoba, exceptuando Montería, Lorica y Sahagún, que son los municipios más grandes que tenemos. Contamos con 9.773 docentes de aula y apenas 27 docentes orientadores para una matrícula oficial completa de aproximadamente 228.000 estudiantes. Tenemos un total de 429 establecimientos educativos. 328 son oficiales y 101 no oficiales, con un total de 1.496 sedes, de las cuales el 93% son oficiales y solamente el 6.75% son privadas. Como se puede vislumbrar, somos mayoritariamente rurales. Además, contamos en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET con 5 municipios priorizados, que son Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierra Alta y Valencia, pertenecientes a la subregión del sur de Córdoba, que son municipios históricamente golpeados por la violencia. Tenemos 37 establecimientos indígenas y 7 afro. Con respecto al Internet y a las herramientas tecnológicas, en el 2020 de las 1.395 sedes oficiales, solamente tuvieron acceso a Internet 163, con el cual pues se atendieron el 45% total de estudiantes. En cuanto al número de herramientas tecnológicas, el indicador es bastante preocupante porque la relación es de 24 estudiantes por herramienta tecnológica, que es un indicador demasiado alto en relación con muchas de las ETC del país. Ahora vamos a hablarles un poco de los antecedentes de la estrategia de los encuentros Profes para Profes. Esta nace por la dificultad presentada al inicio de la emergencia por la pandemia en el 2020, debido a que no existía un horizonte, una forma clara de cómo íbamos a adelantar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde casa. Esta dificultad era tanto para la SED como para los establecimientos educativos. Asimismo, conocedores de las dificultades de nuestros contextos, que en mayoría son rurales de difícil acceso, como lo mencioné anteriormente, y conscientes de la carencia de la infraestructura tecnológica, la mayoría de los establecimientos educativos tomaron la decisión de trabajar con guías de aprendizajes impresas entregadas a las familias. Cabe resaltar que muchos de los docentes no contaban con la experiencia suficiente para la elaboración de estas guías.
que como todos sabemos, hubo que repensar los mecanismos del proceso de enseñanza-aprendizaje desde casa. Por eso, al principio de la emergencia, este material impreso no evidenciaba la priorización ni la progresión de los aprendizajes entre las transiciones de los ejercicios propuestos ni la evaluación formativa, entre otros aspectos. Tampoco se evidenciaba la relación y el papel que las familias y los cuidadores de los estudiantes iban a tener en este nuevo proceso. En la mayoría de los casos, no se estaba dando una transversalización de las competencias socioemocionales ni de las acciones pedagógicas para promover la expresión creativa, ambas de especial importancia durante esta crisis de salud mundial. Otro antecedente que motivó el encuentro de profes para profes en nuestro departamento y la implementación del banco de guías fue la falta de espacios en donde se intercambiara y se realizara retroalimentación de experiencias, tanto al interior de las instituciones educativas como entre ellas y entre pares docentes del departamento y otras regiones del país. Eso no solo en términos pedagógicos, sino también en términos de encontrar la manera pues donde los docentes pudiesen expresar sus sentimientos, temores y recomendaciones. Como no teníamos el horizonte ni sabíamos claramente qué era lo que teníamos que hacer con respecto a la parte pedagógica, la Secretaría de Educación de Córdoba conformó un equipo interdisciplinario entre funcionarios del área de calidad, PTA y Educapaz, quien ha sido nuestro gran aliado y al que siempre expresamos nuestra gratitud por todo el apoyo que nos ha brindado. Este equipo realizó un diagnóstico que arrojó unas necesidades, entre las cuales estaban los conversatorios educativos en torno a las transformaciones que se deberían dar en mediano y largo plazo del sector. Y también la forma pues, de idearnos un repositorio web de guías ejemplares, seleccionadas, retroalimentadas y ajustadas, que permitieran reconocer las buenas prácticas del departamento y que sirvieran como herramientas para la mejora continua en los procesos de aprendizaje en ambientes emergentes. Quisimos que todo esto tuviera la participación directa de los docentes. No queríamos nada impuesto o por fuera de nuestros contextos. Este año seguimos con la estrategia aplicando acciones de mejora propuestas por los mismos docentes, con lo cual esperamos fortalecer y ampliar la cobertura de estos encuentros. Muchos de nuestros docentes están dispuestos a trabajar en redes, al trabajo colaborativo e indudablemente a trabajar por el mejoramiento de la calidad y por respetar el derecho de la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La estrategia no ha necesitado inversión de dinero por parte de la SED, que como todos sabemos siempre los presupuestos para estas entidades certificadas son limitados. Solamente esta estrategia fue trabajo de equipo y principalmente del compromiso de docentes preocupados por brindarle una educación con calidad a nuestros niños. A continuación, les va a presentar más detalles de esta buena práctica de la SED Córdoba nuestro tutor Nadir Villacop Vivero. Adelante, Nadir. Gracias, Blanqui. Bueno, como Blanqui lo dijo, mi nombre es Nadir Alberto Villacop Vivero. Entonces nosotros, cuando comenzó la pandemia, ¿cierto? No sabíamos qué hacer, o sea, no sabíamos cómo trabajar, no sabíamos qué íbamos a hacer, teniendo en cuenta las características de nuestro departamento, sabiendo que el departamento de Córdoba, los colegios de la zona rural no tienen conectividad, no tienen señal de internet ni de teléfono, y la comunicación es muy difícil. Entonces nos pusimos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué inventamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo llegamos a estos niños? ¿Cómo aseguramos que nuestros estudiantes aprendan? Y allí es donde nace una alianza tripartita entre Programa Todos a Aprender, de unos tutores de la SED Córdoba, Educapaz y la SED Córdoba. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor, Nigna? Cuando se da esta fusión o esta interacción tripartita o esta alianza tripartita, nos pusimos a analizar, bueno, somos tres que vamos a luchar y le vamos a hacer honor a nuestro himno, una frase de nuestro himno que dice: los pueblos que no luchan no tienen porvenir, y tenemos que sacar la educación de nuestro departamento adelante, y donde decidimos trabajar por guías de aprendizajes. Pero ¿cómo por guías de aprendizaje si nuestros maestros no estaban acostumbrados? Y si bien es cierto, sabemos que la educación en Colombia no estaba
apta para trabajar en ambientes emergentes y mucho menos con una pandemia. ¿Cómo trabajamos por guías? Entonces nosotros los maestros comenzamos a mandar talleres, comenzamos a mandar unas guías que no está descontextualizadas, perdón, no estaban acorde con lo que debían aprender el muchacho, ¿cierto? En estos tiempos emergentes, y ahí se nos ocurrió a nosotros, bueno, vamos a hacer una estrategia que se llama de profes para profes, no buscar expertos, sino nosotros mismos con lo que tenemos, los recursos de los profesores que tenemos, vamos a crear, ¿cierto? O vamos a hacer conversatorios en unos ciclos para capacitar a los docentes para mejorar su quehacer pedagógico a través de las guías de aprendizaje que van a enviar a los establecimientos educativos de zona rural y asegurando así el aprendizaje de todos los niños y niñas del departamento y fortaleciendo el contenido disciplinar de cada docente. Gracias a esta estrategia nacen unos conversatorios virtuales y, como su nombre lo indica, de profes para profes, que no son charlas de expertos, sino diálogos entre pares. Se han buscado docentes de aquí del mismo departamento, ¿cierto? Fortaleciendo las capacidades que cada uno tenemos y teniendo en cuenta los saberes y habilidades de cada uno de los docentes. ¿Esto para qué? Para potencializar y aprender desde casa a través de esta estrategia. Eso es más que todo de profes para profes. Tenemos unos objetivos. Los objetivos de esta estrategia, primero, es facilitar espacios que proporcionen un diálogo de saberes entre maestros sobre la principal estrategia del departamento para atender la educación en emergencia. Pero llegaba, o sea, se nos complicó la cuestión, se nos complicó. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenemos la estrategia, tenemos los conversatorios, pero ¿cómo evaluamos a través de guías de aprendizaje? ¿Cómo se ve la formación evaluativa a través de guías de aprendizaje? Entonces le enfocamos otro objetivo: compartir saberes sobre criterios y recomendaciones para incorporar la evaluación formativa de manera más robusta en las guías de aprendizaje. Pero ninguno de nosotros era experto en guías de aprendizaje. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y allí fue donde comenzaron los conversatorios, en que tuvimos 4 ciclos en el 2021. El primer ciclo fue un despelote total. ¿Por qué? Tuvimos alrededor de 550 participantes, liderando por preescolar y primaria, ¿cierto? Después cogemos las áreas, pero entonces resulta que en la sala de Zoom los de preescolar se metieron en secundaria, los de secundaria, en primaria, en preescolar, y eso fue una locura total. Pero gracias a Dios salió todo perfecto. Todo el mundo estuvo contento y ahí se dio. Pagamos la novatada con este primer ciclo, pagamos la novatada. Uy, fue terrible, y nosotros entonces reevaluando qué hacemos, cómo mejoramos, cómo impulsamos esto. Bien, resulta que para el segundo ciclo, ¿cierto? Ya tuvimos más en cuenta temas específicos como fueron pedagogía por proyecto y lanzamiento, y lanzamos un banco de guías que nació de esta estrategia, guías de contextos rurales, guías de acompañamiento de actividades de inclusión y transversalización de las competencias socioemocionales en las guías. Esto fue fundamental para esta estrategia, ya que las guías que mandaban nuestros docentes solamente se enfocaban en el conocimiento, pero no tenían en cuenta la transversalización de las competencias socioemocionales. En estos 4 conversatorios de profes para profes, asistieron alrededor de 3.500 docentes del departamento de Córdoba, y no solo del departamento de Córdoba. Ya se conectaban los miércoles de 2 a 5 de la tarde, se conectaba gente del Chocó, de Sucre, ¿cierto? Gente que estaba esperando este espacio porque les ayudaba a fortalecer su quehacer pedagógico a través de guías de aprendizaje, que no éramos expertos en guías de aprendizaje, pero cabe resaltar que como era una interacción tripartita entre 3 entes, el programa Todos Aprender, en el ciclo 2 del año pasado, sacó una silueta textual de cómo construir guías y sacó una rúbrica de evaluación de cómo hacer un seguimiento de estas guías que cumplieran con lo que necesitaba aprender el estudiante y que se diera la progresión de aprendizaje entre un momento y otro de la guía, que más adelante vamos a ver esto. ¿Qué faltó en esta silueta textual y en esta rúbrica de chequeo con respecto a las guías? Las competencias socioemocionales. Y como éramos un equipo, o somos un equipo interdisciplinar, ahí entramos a jugar. ¿Cómo metemos las competencias socioemocionales en esta silueta textual? Y las pudimos incluir.
Bien, estos fueron los 4 ciclos de conversatorio que se hicieron el año pasado. Aproximadamente 3.500 participantes en los 4 ciclos. Tocamos lo que fueron criterios de evaluación por competencia, proyectos de lectura y escritura en el hogar. Siempre nos enfocamos en el contexto, ¿cierto? Teniendo en cuenta el contexto de cada establecimiento educativo. Por lo general, nos enfocamos más en lo rural, ¿cierto? ¿Cómo establecer canales de comunicación entre los docentes y estudiantes de zona rural? Dábamos tips, dábamos estrategias, animábamos a los profes, incentivamos a los profes para que esas guías fueran muy creativas, que hablan en segunda persona, que se viera la presencia del docente allí. Todo esto nos ayudó a nosotros a mejorar y llegar a cada hogar del rincón de los estudiantes de nuestro departamento. Gracias a Dios no hubo tanta deserción, no hubo tanta deserción el año pasado, porque mantuvimos la población estudiantil. Durante el 2020, en el marco de la emergencia educativa, la Secretaría de Educación de Córdoba ha unado esfuerzos con el programa Todos Aprender PTA y la organización Educapaz, para brindar espacios de reconocimiento, diálogo de saberes y apoyos a los docentes en estos tiempos complejos. Con esta estrategia llamada de profes para profes, ha consistido en una serie de conversatorios virtuales, en los que los docentes y expertos han compartido sus buenas prácticas. Han sido 4 ciclos de 16 conversatorios, lo que ha permitido que alrededor de 2.500 docentes de todas las regiones de Córdoba puedan conocer experiencias significativas que les han ayudado a fortalecer sus reflexiones sobre qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar y cómo evaluar en estos tiempos. Con este espíritu de humildad y generosidad desde el saber pedagógico, el encuentro Profes para Profes dio a luz a otra gran iniciativa, el Banco de Guías de Aprendizaje de Córdoba, a cuya primera convocatoria se presentaron más de 154 guías elaboradas por casi 100 docentes. Al atreverse a postular sus guías y aceptar retroalimentación de las mismas por parte de pares evaluadores. Los docentes reiteraron el compromiso de una mejora continua. De Profes para Profes y el Banco de Guía han permitido que los docentes de Córdoba nos sintamos acompañados, reconocidos e inspirados para continuar transformando nuestras prácticas. Una coyuntura que cada día nos planteamos nuevos retos y requiere que sigamos demostrando nuestro compromiso y resiliencia. De Profes para Profes nace el Banco de Guías. ¿Cómo así? Viendo que estos conversatorios tuvieron mucha efectividad y los maestros comenzamos a mejorar nuestro quehacer pedagógico a través de las guías, se lanza una convocatoria por parte de Secretaría de Educación, acompañado por PTA y acompañado por Educapaz, ¿cierto?, sobre el Banco de Guías. Vemos, ahí está la circular donde se invita a los docentes del departamento a mostrar su experiencia, a cargar sus guías, a ver cómo están trabajando, teniendo en cuenta la silueta textual que le hablaba a ustedes anteriormente y teniendo en cuenta la rúbrica para mejorar las guías que se envían a los establecimientos educativos. Se lanzó esta convocatoria, tuvimos bastante éxito. O sea, de Profes para Profes nace otra estrategia que se llama Banco de Guías. Siguiente diapositiva, Nina, por favor. Bien, estas guías, ¿qué sucede? Que estas guías tuvieron una silueta textual, prácticamente no era una camisa de fuerza, sino una sugerencia que se daba, teniendo en cuenta la formación de PTA que dijimos que se dio en ciclo 2, y esta era la estructura o la silueta textual de la guía. Tenía unos datos generales, ¿cierto? Nombre de la institución, municipio, departamento, resolución, una introducción. En la introducción donde se presentan los recursos que van a utilizar los niños con un lenguaje sencillo, un lenguaje ameno, ¿cierto? Donde brindan algunas recomendaciones generales, las actividades que se va a hacer. Tenemos un punto de partida en esta silueta textual. ¿Qué voy a aprender? En este que voy a aprender, se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje, es el punto de partida. Ahí se activan los conocimientos previos de los estudiantes para alcanzar el aprendizaje que se necesita o que se quiere lograr en esta guía. Después que voy a aprender lo que estoy aprendiendo, se refuerza, se presenta el conjunto de conocimientos y habilidades que son necesarios para la comprensión del objetivo de aprendizaje. Este da refuerzo
al primer momento de punto de partida de activar los conocimientos previos. Ahí es donde el muchacho, a partir del conocimiento que tiene, lo compara con lo que va a aprender y va construyendo su propio aprendizaje. Esto asegurando con esta silueta textual la progresión de aprendizaje de un momento a otro. Lo que estoy aprendiendo se presenta el conjunto de conocimientos y habilidades que son necesarios para la comprensión del objetivo del aprendizaje. Aquí el estudiante ya pone en práctica lo que viene en cada una de estas fases de la guía. Va a ver si lo que tenía, los conocimientos previos que él tenía, con los que alcanzó según la contextualización que se le dio y lo que va a poner en práctica, lo está logrando o no. Practico lo que aprendí, ahí se profundiza más el aprendizaje respecto a lo que se quiere lograr. ¿Y cómo sé que aprendí? Ahí se entra la evaluación. ¿Y qué aprendí? Ya el muchacho ahí pone en práctica todo este recorrido que hace a través de la guía. Y esto asegurando la progresión del aprendizaje de un momento a otro, partiendo de un punto de partida y teniendo en cuenta la evaluación formativa y el acompañamiento de los familiares, en este caso, con ayuda del docente. Aquí el docente establece un canal de comunicación. Miren, casos impresionantes. Padres de familia, que solamente un padre de familia de la comunidad tenía un celular y entre toda la comunidad recogían para la recarga o la profesora le colocaba la recarga, se montaban en una loma y en la loma hablaban con el profesor por horas. Todo esto se dio para asegurar que los muchachos trabajaran y se mantuvieran a través de la guía de aprendizaje. Entonces, el banco de guía se lanza, se establece en la página web de la Secretaría de Educación, se postulan 156 guías en la primera convocatoria, 100 guías preseleccionadas por el comité evaluador, se hace un comité evaluador, este comité evaluador está compuesto por docentes, tutores, funcionarios de Educapaz, tanto del departamento como fuera del departamento, ¿cierto? Y se establecen 34 guías elaboradas, 25 docentes seleccionados para la publicación. Se elaboran, o sea, se hace un expurgue, por decirlo así, o se hace una selección teniendo en cuenta los criterios de la rúbrica aportada por el programa Todos Aprender y teniendo en cuenta las competencias socioemocionales, ¿cierto? Y se hace una selección de estas guías con un equipo interdisciplinar. Al hacer esta selección, estas guías son publicadas en la página web de la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba y todavía la encontramos allí. Esto, miren, impresionante. Los maestros contentos porque alguien le revisó su guía, porque alguien le dio sugerencias. Mire, profe, esto es así, esto no es así, cambiemos esto, hagamos esto otro. Y se vio la unidad, se vio el trabajo en equipo. Mire, la comunidad de aprendizaje, una red de maestros impresionante. De hecho, ya de profes para profes, ya nosotros no tenemos que mandar invitación, sino que ya los profes saben y nos escriben al personal, como dijo la psicóloga de Barranquilla, ya el teléfono personal se vuelve necesario. Profe, ¿qué toca este jueves? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo entramos? Mándeme el link. A cada momento están con ganas de más interactuando por esta estrategia. Y este banco de guías nos resultó demasiado. Vemos un ejemplo, una guía. Esta es una guía de lengua castellana de grado segundo, donde están con los pasos que vimos anteriormente, una introducción, los datos generales del colegio, qué voy a aprender, lo que estoy aprendiendo, ¿cierto? Y allí los maestros se comprometieron tanto, teniendo en cuenta la rúbrica y teniendo en cuenta la silueta textual y metiendo un poco las competencias socioemocionales, se dieron cuenta de la importancia que el maestro se vea reflejado en la guía de aprendizaje, ¿cierto? De la progresión de este aprendizaje, de tener cuidado y autocuidado en casa a través de la guía. Esto fue impresionante. Esto fue un boom y nos ayudó, pero significativamente en nuestro quehacer pedagógico. Aquí debajo encontramos la dirección donde el que quiera visitar el banco de guías puede visitarlo. Están allí. Bien. Resulta que, bueno, listo. Ya hicimos las guías, pero ¿y estos maestros que mandaron sus 35 guías y que quedaron seleccionados, qué hacemos con ellos? Le hicimos un pequeño reconocimiento. A los profes le hicimos un pequeño reconocimiento, un videíto, que no sé si Nina lo logró descargar. Le hicimos una invitación especial de cierre, de premiación. Esto fue una locura total ese día. Todos contentos, todos emocionados y preguntaban, profe, ¿mi guía cómo va? Mire, profe, la guía mía, sí pasó, no pasó, ¿cómo está trabajando? ¿En qué mejoro? En todo el departamento de Córdoba, en zonas que, mejor dicho, ni particularmente no sabía ni que existía. Por ejemplo, el colegio Matamaí hizo una guía
contextualizada, pero espectacular. Los alcances que tuvimos fueron directivos docentes y niños y jóvenes muy motivados al proceso educativo a través de las guías de aprendizaje pertinentes, contextualizadas, flexibles, que pudimos mantener a los estudiantes a través de esta estrategia. También nos ayudó mucho en la resignificación de acciones transitorias del CIE, porque al momento de nosotros evaluar, no es la misma manera de evaluar de forma presencial que a través de guías. Entonces comenzamos a animar a los establecimientos educativos que había que resignificar el CIE, hacer unas resignificaciones transitorias para la contextualización de los criterios de aprendizaje a través de las guías y teniendo en cuenta la evaluación formativa. También hicimos resignificación y priorización de los aprendizajes. Esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque allí nos centramos en qué se debe aprender, cómo se debe evaluar en estos tiempos de emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria, sí. Creación del banco de guías, que nos funcionó a la perfección y fue de mucha motivación a los docentes atreverse a mirar estas guías, a mejorar sus guías. Fue un ejemplo. Y la transversalización y contextualización de las guías de aprendizaje con las áreas del saber, teniendo en cuenta las competencias socioemocionales y los espacios de autocuidado en casa. Nos ayudó muchísimo. Con esta estrategia, la Secretaría de Educación de Córdoba, con PTA y Educapaz, obtuvo una premiación en la noche de los mejores del Ministerio de Educación Nacional. Tuvimos un reconocimiento que en muchos años no lo había tenido la Secretaría de Córdoba por todos los problemas por los que hemos pasado y por los que tenemos también, y este fue un detalle pues de parte del Ministerio de Educación que nos permitió incentivar aún más a nuestros docentes para que esta estrategia se fortalezca, permanezca en el tiempo aún cuando se acaben estos tiempos de pandemia. Entonces, este fue un reconocimiento a nivel nacional, fuimos seleccionados y tuvimos la presencia pues en el acto que se hizo virtual a través desde el Ministerio de Educación Nacional, y que este reconocimiento, más que para la SED, es para todos los docentes de nuestra entidad territorial que con su esfuerzo, con su dedicación, con su compromiso, participaron e hicieron que este pensamiento, que esta idea que nació de las necesidades existentes pudiera llevarse a cabo y que seguimos fortaleciendo en el tiempo. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a los profes, muchas gracias a los compañeros de Barranquilla y Bogotá por la presentación de esas experiencias que les cuento que, bueno, que me han interesado bastante. Sabemos que no tenemos los recursos que ellos manejan, pero desde otro punto de vista sé que también nosotros podemos replicar acá en algunos aspectos, y pronto pues me estaré comunicando con ellos para que me ayuden en la explicación de pronto más detallada de lo que nosotros queremos hacer acá. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias PTA, muchas gracias Educapaz por permitirnos este importante espacio, por permitirnos estar compartiendo hoy con todos ustedes. Gracias. Blanca y Nadine, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Vean, no nos lo propusimos, pero tuvimos, digamos, creo que hicimos una pasada por 3 componentes fundamentales de lo que ha sido esta realidad de la pandemia, ¿no? El acompañamiento socioemocional y lo que esto ha implicado a las secretarías, el acompañamiento y toda la construcción de una estrategia para la reapertura de las sedes educativas, y el acompañamiento pedagógico para que nuestros niños, además de sentirse soportados y acogidos, también puedan seguir sus procesos de aprendizaje desde casa y con sus familias. Entonces, pues yo he recogido algunas preguntas. Espero que ahora, siempre ocurre, nos salgan muchas más. Y yo quería abrir con 2 preguntas que son como muy generales y que podrían ayudarnos a entrar más al detalle. Una es, ¿cómo lograr que estas innovaciones se mantengan? Es decir, ¿cómo podemos garantizar que lo que hemos aprendido durante la pandemia no se nos olvide cuando regresemos a la presencialidad? Tanto lo que mencionaba Barranquilla con respecto a la relevancia del componente socioemocional en los currículos, en las prácticas escolares, etcétera, como el tema de empoderamiento de los niños y las niñas y los jóvenes
como motores del proceso tanto de aprendizaje como de toma de decisiones en el sector escolar que mencionaba Edwin en Bogotá, como el intercambio de experiencias y la capacidad y también pues el arrojo de los docentes de compartir sus guías, de compartir su práctica con otros docentes y recibir retroalimentación, ¿no? ¿Cómo hacemos para mantener más allá de la pandemia estos avances y estas innovaciones? Y bueno, yo creo que empecemos por allí y allí nos metemos en una serie Bueno, quería hacerles también otra pregunta que salió y que me parece que es general y podríamos abordar desde las 3 secretarías, que es, ¿la alternancia es una alternativa hoy y por qué? Digamos, ¿por qué la alternancia hoy es una alternativa? ¿En qué condiciones, en qué contextos? Entonces les voy a dar como 2 minuticos a cada secretaría para que contesten estas 2 preguntas más generales y entramos a preguntas específicas que fuimos recogiendo. No sé quién quiera empezar. Voy a asegurarme. Bueno, con respecto a la primera pregunta, bueno, solamente una, ¿verdad? O sea, podemos coger una pregunta. Yo quiero responder con respecto a la alternancia. A mí me parece supremamente importante ese tema. De hecho, yo soy una de las personas que puede llevar la bandera y hacer la campaña, o sea, yo soy pro alternancia, pero la razón por la que yo soy pro alternancia tiene que ver justamente con lo que hablábamos de esa transformación de la educación desde las emociones y desde lo que eso para mí como ser humano implica. Entonces, venimos de unos procesos donde la socialización ha sido muy disminuida, digamos, en unos entornos naturales, como es a través de la virtualidad. No todos los niños tienen las mismas posibilidades ni los mismos recursos, como bien lo contaba Edwin. Eso no es un secreto para nadie. Yo creo de los que estamos reunidos aquí sabemos cómo es que funciona. Y yo lo veo a diario en mis 2 hijos. Yo tengo 2 hijos pequeños de, no sé, 9 y 6 años. Y de verdad yo he podido ver cómo la ansiedad empieza a ser parte del proceso que no era habitual en ellos, porque quieren estar con el otro, porque quieren compartir con el otro. La chiquita por lo menos es particularmente inquieta, es de esa así libre, inquieta, acelerada, pero ella dice, mamá, es que si puedo ir, el día que yo puedo ir, me pongo el tapaboca, te prometo, no me voy a tocar nada, o sea, mira, ruega, quiere negociar, le dice a la maestra que por favor, porque no deja que el amigo se quede, y entonces va ella, o sea, ha tratado hasta de persuadirlos, y pues nada, no está en un colegio de difíciles condiciones. Sin embargo, es un proceso que creo que tenemos que empezar a mirar, pero teniendo en cuenta, por supuesto, las particularidades del entorno. Entonces, eso que nos decía Edwin es muy bueno, de verdad que es súper chévere la estrategia que implementa actualmente Bogotá. Nosotros habíamos arrancado también un proceso de alternancia, sin embargo, hemos encontrado muchísima resistencia por parte de los profes, por parte de los sindicatos, sobre todo, hay pues todas unas agremiaciones que no facilitan el proceso. Y también partimos del tema de cómo está el territorio. Si el territorio en el momento no está con las condiciones propicias, por más seguridad que tú quieras proporcionar, nosotros no podemos arriesgarnos y no podemos obligarlos, por supuesto. Entonces, si tú te le mides a ir, dale, pero es tu responsabilidad ir. No es como todos van porque aquí es una orden, porque no podemos funcionar así, porque obligaditos pues no funcionamos. En Barranquilla por lo menos tenemos esta semana, hasta el 12 se dijo no hay, pero ya Presidencia dice que hasta el 19 el pico está en su máxima expresión, y pues lo que vamos a hacer básicamente es contener y seguir aprovechando las herramientas virtuales, que es lo que construimos ya. O sea, es una cosa que no se nos puede olvidar. La educación nunca va a volver a ser igual que antes. Por más que se acabó la pandemia, bueno, ya volvimos a la presencialidad, no, el componente virtual va a seguir estando, porque los que sí tienen la posibilidad y las capacidades instaladas que se consiguieron van a tener que seguir operando, aunque de una manera un poco más, digamos, pausada, no tan natural. Pero sí, yo creería que la alternancia
sí debe ser, es una opción, es un respiro, sobre todo para poblaciones de baja posibilidad de contagio. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues los entornos en los que nos estamos moviendo, particularmente Barranquilla en este momento. Gracias, María José. Le voy a dar la palabra a Bogotá, que Listo. Bueno, entonces con respecto a las dos preguntas, ¿cómo lograr que se mantengan los aprendizajes que hemos adquirido en la pandemia y que no se pierdan en el tiempo? Porque pues sabemos olvidar rápidamente, pero recoger y cosechar nos cuesta un montón. Creo que hay dos líneas a tener en cuenta, especialmente en las comunidades educativas. Lo que logremos dejar como capacidad instalada en maestros y maestras perdurará en el tiempo. Porque nosotros, por ejemplo, los funcionarios públicos, normalmente rotamos cada 4 años, cada vez que se hacen elecciones de alcaldes, si llega el nuevo gabinete, y si estarán las nuevas personas y demás. Pero los maestros y las maestras van a estar la mayor parte de su vida en las instituciones educativas. Por lo tanto, hay que hacer para mí dos cosas importantes. La primera es la integración curricular de la educación socioemocional y ciudadana. ¿Por qué? Porque si hablamos de una educación integral, pues la educación integral tiene por lo menos dos dimensiones. Está la formación del saber, la matemática, la física, la química, el español, todo esto que es importantísimo para la vida, pero también está la formación del ser, cómo gestionamos mejor nuestras emociones, cómo afrontamos situaciones tan complejas como las que está viviendo actualmente la humanidad, no Barranquilla, no Bogotá, no Cúcuta, la humanidad entera está viviendo esta situación. Cómo en el marco de esos procesos también aprendemos que los conflictos son oportunidades de aprendizaje y por lo tanto las escuelas son territorios de paz y ejemplo para ello. ¿Cómo será en el momento que retornemos? Llevamos 11 meses sin vernos, 11 meses distanciados físicamente. Eso va a generar también unas complejidades importantes en términos convivenciales y como nos estaban compartiendo ahorita en el marco de la 16-20, pues hay por lo menos 4 momentos que son supremamente relevantes. Todo lo que es la promoción de derechos, la prevención de violencias, la atención o el acompañamiento a esas situaciones críticas y complejas que se presentan y el seguimiento en términos pedagógicos que debemos asumir como comunidades educativas. Entonces, para mí es formación docente e integración curricular de la educación socioemocional y ciudadana. Para mí esas dos son claves para que los aprendizajes queden incorporados en las instituciones educativas y no se pierdan en el tiempo. Lo tercero es promover reflexiones constantes, permanentes, críticas, agudas de la transformación que requiere el sistema educativo colombiano. Completico, digamos, desde la manera en la que concebimos esas formas de enseñar, esas formas de educar, esas formas de evaluar. A mí me parecía un poco incomprensible cómo, digamos, en instituciones educativas, los niños o las niñas no pasaban el año por no cumplir ciertas dinámicas o ciertas condiciones académicas, desconociendo su contexto familiar. Familias que perdieron empleos, familias que fueron desalojadas de sus hogares porque no tenían cómo pagar el arriendo, niños o niñas que no tenían conexión a internet, pero aún así lo importante era la nota y lo importante era si pasaba o no pasaba el año, una cosa digamos, que es difícil de comprender, pero que así es nuestro sistema educativo. Entonces, hay que seguir promoviendo esas discusiones y esos debates, también desde los gremios sindicales, que su postura no sea solamente en términos de esta, digamos, defensa que hacemos normalmente para el bienestar de nuestros maestros y de nuestras maestras, sino también de cómo se transforma el sistema educativo colombiano. Ese es un rol principal también en el marco de esos procesos. Para mí, esos tres con respecto a la segunda pregunta. Porque es fundamental la reapertura gradual, progresiva y segura del sistema educativo. Tenemos afectaciones críticas en términos de salud mental en niños, niñas, jóvenes, maestros, maestras, administrativos, directivos, docentes, etc. La carga laboral se ha incrementado en el marco de la no presencialidad. No porque no lo queramos o no porque no hayan esquemas completos de cómo abordar esto, sino porque son tantas las tareas adicionales que hay que asumir en el marco de esto que también desbordan y generan fatiga y generan niveles de estrés importantes. Lo tercero es que las niñas y los niños de los primeros grados de infancia y en general toda la vida, yo por lo menos soy defensor de eso, pero especialmente en esos primeros grados de vida y en esas primeras etapas de vida, la interacción, la socialización es fundamental para el aprendizaje. Entonces, ¿cómo estamos formando a nuestros niños y niñas en el marco del distanciamiento físico? Algo está faltando allí.
Lo cuarto es que nunca será igual el aprendizaje y el acompañamiento pedagógico de manera remota que de manera presencial. Uno puede tener el mejor programa de televisión del mundo, uno puede elaborar la mejor guía o cartilla o unidad didáctica del mundo, pero nunca será igual que estar acompañando al niño o niña joven en su proceso formativo. Podemos echarnos el carretazo que queramos y decir que no, que eso es mejor dicho, pero no es cierto. Digamos, el acompañamiento es fundamental en esos procesos. Y lo cuarto y quinto, que ya es un tema muy personal, y no lo digo a manera de director ni de representante, pero es una postura de vida personal, y es que si dejamos que el miedo nos venza, si dejamos que el miedo sea el que rija nuestra vida, pues estamos tomando una decisión de vida muy compleja. Eso significa que deberíamos permanecer encerrados siempre, porque los riesgos existen toda la vida, no solamente por COVID, por cualquier circunstancia se presentan riesgos en nuestra vida cotidiana. Eso no significa que desconozcamos esos riesgos, significa que debemos hacer una gestión del riesgo distinta y que debemos aprender de esos retos que nos está poniendo la vida. Por ejemplo, los comités de gestión del riesgo de las instituciones educativas. A nivel nacional, cada institución educativa debe tener un comité de gestión del riesgo. ¿Cómo están asumiendo ese proceso dentro de la institución educativa? ¿Cómo se están preparando no solamente para esta pandemia, sino para las que vienen? ¿O esta es la última que vamos a vivir? Lejitos de eso, creo que ahora van a ser más seguidos. ¿Qué va a pasar con el sistema educativo en el marco de esos procesos como este riesgo, pero seguramente como otros riesgos naturales, físicos, sociales, económicos, culturales que existen en la vida cotidiana? Entonces creo que debemos avanzar un poco hacia eso y como lo decía María José, no es una cuestión que sea impositiva o punitiva. Creo que debe ser una cuestión dialogada, voluntaria en el caso de las familias para que ellos sepan y tomen esa decisión particular, pero también en una medida más, digamos, decidida por parte de maestros y maestras, que también los hay. También hay maestros y maestras que desean retornar ya a la presencialidad escolar. Y también debemos darle un espaldarazo a esos maestros y maestras que lo quieren hacer. Y eso es un poco como la vía. Mientras Nadine aparece, de pronto se desconectó un momento, quería hacer una segunda pregunta también para darle la palabra en principio a Erika, que quería aportar sobre estas dos primeras, y ya no es una pregunta general, sino en cada una de las exposiciones siempre hubo una pregunta como, bueno, ¿y esto cómo se aterriza? Entonces esta es una pregunta específica para cada una de las secretarías sobre esto, ¿cómo se aterriza? Yo quisiera saber un poquito más cómo se aterriza esta estrategia de la red de apoyo con docentes orientadores y si esa red ha tenido permanencia, ustedes tienen en la cabeza que esta red de orientadores escolares se mantenga y tenga como una proyección en el largo plazo. Con respecto al compartir de Bogotá, se preguntaba cómo funciona, digamos, esta incidencia del gobierno escolar en la toma de decisiones, ¿no? Cómo se lleva a cabo y cómo se aterriza en el caso de Córdoba, esa transversalización, ¿no? De las competencias socioemocionales, cómo podemos aterrizar estas políticas ya en un ejemplo concreto, si nos pueden regalar un ejemplo concreto. Y en general, para todas y como para que esta sea nuestra última intervención, preguntaban, bueno, ¿qué estrategias ustedes han desarrollado o conocen de atención sincrónica y asincrónica en la alternancia? Y allí creo que ha habido también preguntas con respecto a la importancia de la dinámica de los docentes, ¿no? Porque hay, digamos, una gran claridad sobre cómo disponer los espacios, pero esta flexibilización curricular de la que hablabas, por ejemplo, Edwin, ¿cómo se da en la práctica? ¿No? ¿Qué casos conocen ustedes exitosos al respecto? Un poco por ahí. Erika, por favor, si puedes arrancar la ronda. Gracias, Nitna. Bueno, efectivamente, respondiéndote a lo de la red de apoyo con los orientadores, eso ha sido una estrategia clave. De verdad que nosotros desde el 2016 lo primero que hicimos, y creo que lo dije al principio, era que teníamos que empoderar a los orientadores escolares del distrito. Y bueno, como lo decía Edwin, nosotros, si bien esta estrategia la enfocamos más que todo a los colegios públicos, que tenemos 154, también hemos venido acompañando a las instituciones educativas privadas. Sin embargo, ellas tienen mucha más autonomía y tienen un seguimiento más riguroso de la ley, como lo mencioné, que es la ley 1620. Y entonces, en todo lo que tiene que ver el que
implementara esta ley y que se cumplieran los protocolos, las rutas. La persona clave, el orientador escolar, si bien debe ser el comité de convivencia escolar, que es el líder, ¿no? Y ahí está representado por el rector, ¿verdad? Que es el presidente, el coordinador, representante de padres, el personero, el orientador escolar o otro docente líder en convivencia. El orientador escolar es clave y definitivamente todas las estrategias convivenciales que se han desplegado de ahí, de esta primera nuestra, que es Gestores de Convivencia Familia, Gestores de Convivencia Escolar y Familia, que es un grupo de psicólogos, como te digo, que nosotros formamos, contratamos y formamos, y de esta manera hemos venido empoderando a las instituciones educativas. O sea, es clave esta red de apoyo. El año pasado tuvimos mucha más cercanía con ellos, a pesar de que inició esta pandemia y que tocó seguir a través de la virtualidad. Digamos que estrechamos mucho más los lazos, hubo más este acompañamiento socioemocional y se crearon de ahí muchas acciones e iniciativas. O sea, ellos son una pieza fundamental, clave, y vamos a continuar, claro que sí. Y de hecho, todas las estrategias que vienen articuladas con otros aliados, otras estrategias que vienen, por ejemplo, Fútbol con Corazón, Bavaria, Fundación Santo Domingo, que vienen de pronto a implementar sus proyectos, ya sea en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, siempre quieren articularse con esa pieza clave que es el orientador escolar. Entonces seguiremos de verdad que apoyando esta red de apoyo. O sea, esto es clave para nosotros. Con respecto a las otras dos preguntas que estaba levantando la manito, pidiéndote la palabra, comparto mucho lo que dijo Edwin. Yo también estoy muy de acuerdo con la alternancia, pero obviamente respetando el contexto de cada institución educativa. Cada institución educativa es única, es un mundo, tiene un contexto particular y así mismo se debe desplegar todas las estrategias, todas las medidas que se tomen con cada institución, y obviamente esto es algo voluntario y tiene que ser construido con toda la comunidad. Yo estoy muy de acuerdo, obviamente acá en Barranquilla no podemos, pero yo creo que tenemos que hacer un cambio trascendental en algo, y Edwin lo dijo, en el componente socioemocional. Mire, o sea, nosotros esta pandemia llegó, así como de pronto llegó la del 18, la gripa española, ¿no? Asimismo, llegan crisis a la humanidad y revuelcan y revuelven todo lo que está aconteciendo en el momento. Esta pandemia llegó para enseñarnos mucho. Si bien hemos tenido pérdidas y ha sido doloroso, ha sido difícil, solo a través de las crisis es que aprendemos. Entonces yo creo que aquí el sector educación tiene que prestar mucha atención. ¿Qué es lo que nos devela esta pandemia? ¿Qué es lo que sacó a flote? Todas estas brechas que hay. Yo creería que si nosotros volvemos a una modalidad de alternancia que sea, como lo dice Edwin y como lo dice el mismo Ministerio de Educación, que sea, ¿verdad?, de manera transitoria, de manera segura, ¿verdad?, y respetando cada... Pero yo creo que es importante que le prestemos atención a qué nos deja esta pandemia. Tenemos que hacer una revolución en la educación. No podemos llegar a hacer lo mismo. Ahora que cuando esta pandemia, con el favor de Dios, comience a pasar, no podemos llegar a lo mismo. Yo hablaba de algo que se llama priorizar las competencias, priorizar competencias fundamentales. Nosotros tenemos instituciones educativas donde la población, se los digo así, los estudiantes no saben de pronto si hoy van a comer. Y papá tiene que elegir entre comprarle la tarjeta del chip para los datos y conectarse a través del celular, o si van a cenar esta noche, o si van a pagar la pieza. Esa es la población que nosotros tenemos en Barranquilla, una población bastante vulnerable. Y si vamos a pretender que los estudiantes sigan teniendo 19, nosotros no sé, de pronto en Bogotá, quisiera de pronto conocer un poco más del resto de las secretarías, pero nuestras instituciones manejan entre 13 y 19 asignaturas, tenemos colegios que manejan 20. ¿Cómo pedirle a un niño que se concentre a través de la virtualidad, o así sea que tenga que atender al colegio en la modalidad de alternancia, a regresar a ver tantas asignaturas? Cada vez más nos inventamos una asignatura nueva. De alguna manera comienza a convertirse la educación en algo perverso. Hay que cambiar. O sea, de verdad, y Edwin creo que lo dijo ahorita, él va a transversalizar, pero que hay que priorizar las competencias fundamentales, y entre esas fundamentales tienen que estar las socioemocionales. Tiene que volverse transversal, no esa charlita de cátedras de la paz una vez a la semana, una vez al mes, o a través de proyectos transversales, o a través del orientador escolar que hagan. No, tiene que ser transversal en todas las aulas, y que todos los maestros, el de matemática, física, química, sepa en sus momentos de la clase cómo desarrollar esas competencias socioemocionales.
Miren, yo veía las guías pedagógicas, qué pena que me extienda, yo veía las guías y me encanta mucho lo que muestra Córdoba, las guías, nosotros en medio de la pandemia, obviamente no sabíamos, fue nuevo, pero en el 2021 todavía trabajando con estas guías y vemos una guía bastante gruesa. Un muchacho que no tiene de pronto qué comer o que ha fallecido su acudiente, ha quedado prácticamente huérfano y de pronto tiene que ir a buscar, ya sea presencialmente o tiene que elaborar, tiene que desarrollar estas guías. Por Dios, con tantas asignaturas, yo creía que ahí tenemos que mirar, tenemos que hacer un análisis, tenemos que priorizar. Finalmente, ¿qué es lo que queremos enseñarle a nuestras futuras generaciones? Habilidades para la vida, estamos hablando de habilidades para la vida, proyectos de vida. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Será que esto de la pedagogía está siendo didáctico, práctico, el diario vivir de los estudiantes? ¿Están preparados para crisis como las hemos vivido? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos si queremos regresar, ya sea a la alternancia o una vez pase con el favor de Dios esta pandemia, algún día, a final de este año, a principios del otro, esperemos, vamos a regresar a lo mismo. Eso es lo que hay que analizar y es la reflexión a la que de pronto yo llamo. Gracias. Erika, muchísimas gracias. Creo que has dado en el punto de nuestra sensibilidad también, ¿no? De lo que ha sido esta vivencia. No sé, Edwin, si quieres agregar algo. El profe Nadik se disculpa porque se le fue la luz. Entonces, para que... Yo compartirles básicamente dos herramientas que creo que les puede servir a algunos o algunas de las que se encuentran aquí. La primera de ellas tiene que ver con el micrositio de la reapertura gradual, progresiva y segura, porque creo que allí pueden encontrar algunos elementos que pueden ser de interés para ustedes o que posiblemente podrían adaptar o simplemente leer para mirar si algo de lo que está allí les funciona o no. Entonces está la página de la reapertura gradual, progresiva y segura. Tenemos 4 botones por los diferentes establecimientos educativos que tiene la ciudad. Y acá, especialmente en este banner, ustedes pueden consultar lo que es el plan de la reapertura gradual, progresiva y segura que ha diseñado Bogotá para todo el sistema educativo de la ciudad. Y posiblemente allí hay elementos comunes que ustedes pueden rescatar y otros que, por supuesto, no se ajustarán a las realidades particulares de cada una de sus ciudades, de sus municipios, de sus veredas donde se encuentran. Hay que entender que la mayor porcentaje del país, el 95% es rural y que muchas de nuestras escuelas rurales son unipersonales y multigrados. Entonces quiere decir que solo tienen un docente y ese docente pues imparte sus clases a diferentes grados y a diferentes edades. Por lo tanto, allí hay unas lógicas distintas, pero sí hay elementos muy interesantes que les pueden servir a ustedes allí para retomar. Otra cosa importante, si ustedes ingresan al micrositio, perdón, me fue el que no era. Si ustedes ingresan acá al de colegios oficiales, pueden encontrar varias cosas. Uno es la guía general para la adopción de protocolos, por si alguna institución educativa quiere saber cómo se avanza en adoptar un protocolo específico de acuerdo a su realidad particular, pues aquí hay una guía general. Encuentran unos lineamientos específicos que contienen esas pautas que los colegios deberían seguir. Acá está la guía general, pero acá, por ejemplo, si tenemos comedor escolar, ¿qué debería tener yo en cuenta para, en el marco de la reapertura, tener en cuenta en ese comedor escolar? O si tienen o no tienen ruta, o si tienen... no sé, dudas sobre qué procesos deberían hacer las familias antes de enviar a sus hijos al colegio. Pues acá hay lineamientos específicos que pueden funcionarles para que ustedes puedan avanzar en ese proceso de reapertura gradual, progresiva y segura. Y está esta guía, que es la de participa y decide sobre la reapertura de los colegios oficiales, que era una de las preguntas que nos hacía Nigna en cómo mantener la participación activa en el marco de un distanciamiento físico donde la comunicación es tan compleja y donde, por supuesto, hay diferentes tensiones que se generan a partir de este retorno. Entonces, acá pueden encontrar también, digamos que ese contenido. Y finalmente, algo que me parece interesante, está este reporte de alertas tempranas por enfermedad respiratoria, porque una vez retornemos a la presencialidad escolar, no significa que nunca se vayan a presentar algún tipo de contagio o algún tipo de persona que pueda tener síntomas asociados al COVID-19 y a eso hay que hacerle un seguimiento y un monitoreo desde las secretarías de educación. Aquí existe un formulario que nosotros creamos desde la ciudad de Bogotá, tiene la ventaja de que ha sido validado por la Secretaría de Salud,
por expertos y expertas epidemiológicos, tanto a nivel nacional como internacional, y por el grupo de epidemiología de la Universidad Nacional. Entonces creo que es una herramienta que ustedes pueden adaptar fácilmente, colgarla en un Google Drive, en un Google Forms, como quieran, y revisar de allí qué preguntas se ajustan a sus propias realidades y cuáles no, porque es un elemento que les va a funcionar mucho en la gestión de este tipo de información. Y por supuesto, pues videos tutoriales en cómo adaptarse, no sé qué, etcétera, todo eso. La segunda herramienta que quisiera compartirles es la estrategia Aprende en Casa y todo el pool de catálogos que ustedes tienen. Igual tienen una plataforma impresionante y muy bonita que es justamente la de Pasa tu Idea, que tiene también un montón de contenido, pero aquí pueden encontrar también, digamos, contenido adicional. Están desde novedades, hay por diferentes materias, las de ciencias, las de lenguaje, las de matemáticas, etcétera, pero también por roles o públicos específicos para estudiantes, para padres, madres y cuidadores. Este es un capítulo que casi uno no ve reflejado en las plataformas que tienen contenidos. Las familias como que casi no se mencionan por allí, pero pues acá quisimos hacer un esfuerzo importante dirigido a las familias específicamente, a docentes, recomendados, hay podcasts, están también en lenguajes de señas para ser inclusivos, por lo menos en esa partecita. Digamos, ahí pueden encontrar mucho material que les puede funcionar, que pueden adaptar, que pueden gestionar. Todo está bajo licencias de Creative Commons. Ustedes pueden compartirlo, reproducirlo, descargarlo, fotocopiarlo, entregarlo, hacer lo que quieran con él. Esa es la idea, digamos, de tener este sistema aquí montado. Entonces les dejo los dos enlaces en el chat acá general para que ustedes puedan compartirlo, y con eso yo cerraría mi intervención agradeciendo el espacio y conocer a todas las personas. Muchas gracias, querida. Querido Edwin, muchísimas gracias Erika y María José, y muchísimas gracias a la Secretaría de Córdoba que no pudo finalizar porque, bueno, tuvieron allí problemas de conectividad. Pues quería comentarles y agradecer también a los participantes. Tuvimos alrededor de 200 participantes durante toda la charla, y pues de múltiples lugares del país, lo que para nosotros es muy grato contar ya como con esta comunidad consolidada, personas que nos acompañan desde todo el país. Agradecer muchísimo a todas las personas que se conectaron, que nos cuenten qué les pareció, si tienen ideas, si tienen propuestas para nuevos webinars, todos súper bienvenidos. Aprovecho para invitarles al webinar de la semana entrante, que va a ser sobre estrategias pedagógicas para aproximar los currículos al tema de la verdad, cómo manejar la verdad en el currículo escolar. Y bueno, pues agradecerles muchísimo de nuevo. Creo que quedamos con muchas herramientas. Vamos a gestionar con nuestros invitados e invitadas las presentaciones para poderlas dejar disponibles en Pasa tu Idea. Así como este webinar va a quedar disponible también en Pasa tu Idea. Y bueno, pues que pasen un resto de tarde muy agradable y un resto de semana maravilloso. Un abrazo. Gracias, María José.